Chaco, une la región oriental con la región occidental. Hoy es domingo, este día es Ñemiti Ara, el día del Xococue. Felicidades para todos los agricultores, buena jornada. Sigamos allá, amigos, con las imágenes de afuera. No te apuren, no decir, es más lindo ver eso que verlo a nosotros. Imágenes desde exteriores, por favor, para contarles datos del tiempo. Jonsatón, 11 grados la temperatura. ¿No me escuchan, Pacheco? ¿No me escuchan? Bueno, sigamos con esa imagen porque quiero contar datos del tiempo en Asunción y en el área metropolitana. Cielo despejado en la capital del país, en ciudades del departamento central, 95 el porcentaje de humedad. Les decía que hoy es el día del agricultor, hoy es 19 de mayo. Soplan vientos del sector suroeste a 7 kilómetros por hora. Y el pronóstico del tiempo indica que parece que ya vamos a tener sol en esta jornada. Ayer ya en la noche empezaba a despejarse, hoy el informe ya habla de cielo despejado y la temperatura máxima va a llegar solo a 17 grados. Para mi gusto ya está medio frío luego, 11 grados temperatura. Para mañana lunes baja un poco más la mínima, 10 grados. La mínima estimada para mañana, 20 la máxima. Para el martes, hoy yo pillé 17 la mínima, 27 la máxima. Para el miércoles 20 la mínima, 29 la máxima. Y se habla de ocasionales tormentas eléctricas al final del miércoles. Eso dice meteorología y ahí baja otra vez la temperatura. El jueves 17 la mínima, 19 la máxima. Buen día para todos, buena jornada. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes en esto que nosotros llamamos la gran cabina. Y como todas las mañanas tempranito, mi compañero Francesco Fiorio. ¿Cómo está, Francesco? Buen día, Carlos, bendecido Arateí para vos, para todo el equipo, para Embodejar, a Caraíba, Embodejar, a todo el equipo de la radio, toda la gran audiencia. Honrado realmente por empezar este programa, La Gran Cabina, y honrado también por la recomendación del señor Amado Neri Fariña sobre mi clase de guaraní. Muy agradecido por eso, muy motivado por lo que se viene hoy. Como bien dijo el señor Amado Neri Fariña, vamos a estar dando unos tips sobre cómo mejorar el guaraní en poco tiempo. Francesco, este día hay una Ñemiti Ara. ¿Cómo? Ñemiti Ara, Ñemiti Ara. Hoy domingo 19 de mayo, Ñemiti Ara. Ñemiti Ara. Xococue, agricultor, el día del agricultor paraguayo. Sí. Saludos a mí, ñe, te ve. Mamá, ñandere, dúa, ñandere, ya, ñandutilu, bien. ¿Cómo es agricultor? Ñemiti Ara o Xococue. Ah. Elegí lo que vos O Xococue. Claro, no has sido 2 veces agricultor. Claro. Y vamos a hacerle un bendecido domingo de mañana y ya la tandero va a ser Xococue. Ya está. Pues cara, dígale, Leandro, gracias por venir, buen día, Maisha, man. Y por mí te andé, Carlos, ahí te digo, a Francesco, veo para ella de Rechaña, de Enduave, de eres a ver sama, coara, Xococue Ara. Está, voy a para mí, de la pizza, muy teo, cajare, un vapo, vapuja, oía, o caipu, o peojo, un vapo, o a pipo, y una garecoa, mi mami, mi hijo peojo, más, oye, viste. Onyo pega mandico amati umia ina hiupina umia de hape omba ona ikane be ara hoga guandi pere tenye sakwa wabenyan tiwi mai mai Xococue y árabe. Otra cosa, chicos, No, estamos a punto de llegar a... Hay una noticia destacada en el plano internacional que tiene que ver con un compatriota, automovilismo. Sí, señor. El paraguayo Joshua Dutzen Sí. se sube al podio por primera vez, tercero, y dicen que tuvo condiciones como para, o estaba en condiciones como para llegar un poco más alto al podio. Franco Colapinto, tras ganar el sprint del sábado, escaló del P9 al P5. Y dice el ecuatoriano Juan Manuel Correa terminó octavo y sumó sus primeros puntos de la temporada. Además, el brasileño Gabriel Bortoleto perdió en la pole. Tuvo una mala largada y se terminó recuperando para terminar segundo. Este es el brasileño Bortoleto. Sin embargo, reiteramos, para nosotros noticias destacadas, el paraguayo Joshua Dutzen se sube al podio por primera vez al terminar tercero y tempranito te contamos en Ñamiti. Fórmula 2, Carlos. Sí, señor. Fórmula 2. Sí, un gran logro, Joshua, Acaba de tuitear justamente, compartí esta imagen que vemos en pantalla ahora en Ñanduti TV, bajo la consigna de Yeah en English.
Le podía meter un en guaraní también, Joshua. Pero en honor a la verdad, vamos a dejar a vos que Joshua lleva la bandera lo más alto del mundo. Donde va con la bandera paraguaya, algunas palabras en guaraní en el móvil específicamente. Yo no entiendo mucho del rubro de Fórmula 2 ni de Fórmula 1, quiero ser sincero con la audiencia, pero sí uno de repente le ve a Joshua muy comprometido con los colores patrios, con la cultura patria, entre paréntesis, ¿verdad? Muchas marcas paraguayas, vemos el caso de Bueno justamente ahora en el uniforme de Joshua. Lindo Moejara, realmente un gran logro para el Paraguay. Creo que es la primera vez que sucede esto. Tengo entendido, voy a ver un poco si... ¿Pero lo de Fórmula 2? Sí. A no ser, si vamos un poco más atrás, había un paraguayo que competía, Dani Candia. Sí, Dani Candia. Y bueno, pero en el caso de Joshua es la primera vez. Bueno, miren un poquitito el diario digital de Ñandutí esta mañana. Repito, 11 grados temperatura, domingo 19 de mayo. Malomitajena. Hay mucha gente que tiene la costumbre de levantarse temprano. Por más que no haga nada, lleva. Así mismo, yo recuerdo a mi abuelo se despertaba a las 3 de la mañana. A hacer ese mombaima. O sea, ya ponen y ahora en el caso de Brancheco al revés. El abuelo le prepara todo. Aumentó desempleo, dice el diario digital de Ñandutí. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, proveídos por su director Iván Ojeda, en el primer trimestre del 2024, el desempleo creció medio punto, aunque recalcó que la situación es normal. Es el título principal, título destacado esta mañana por el diario digital de Ñandutí. Y se pone en la portada de Ñandutí esta mañana, hoy domingo, a las 6:11, lo que nos confirmaba ayer Caraí Óscar González, sí, señor, ministro de Defensa Nacional. El ministro de Defensa General Óscar González confirmó que 3 estudiantes de la carrera militar están detenidos en la cárcel de Viñascué. Están acusados de agredir brutalmente a otros cadetes. Estigarribia 2028. Oñe programó en sus funciones como gobernador del departamento central, pero según algunos se perfila como para que sea candidato incluso a la presidencia de la República. Estamos hablando de Ricardo Estigarribia. Y ayer estuvo con Leo Rubín acá en Ñandutí también en la mañana y se refirió a los liderazgos del Partido Liberal Radical Auténtico que ya no deben seguir, como por ejemplo Blas Llano y Efraín Alegre. Deberían estar fuera de la política. El discurso de ANR nunca más lo mantuvo en el poder. Eso dijo, entre otras cosas, que le mantuvo en el poder a los colorados. Eso dijo Ricardo Estigarribia ayer. Interesantísimo ayer la entrevista de Ricardo con Leo Carlos. Habló también sobre el movimiento Nuevo Liberalismo. Sí, señor. Sobre que el objetivo del Partido Liberal no es más generar solamente liderazgos dentro del partido, sino dentro de la oposición. Muy interesante, muy interesante. Y hay otro título también, y tiene que ver con el ámbito de la salud. Maltrato en sanatorio. En realidad que la pequeña fotografía que mostramos en esta portada digital de Ñandutí nos muestra todo lo que está sufriendo este señor. Y para más está en un sanatorio privado, sí, según cuentan. Familiares del nonagenario Tito Castiñeira denunciaron al sanatorio Santa Bárbara, dice, por supuestos maltratos y desatenciones hacia el anciano. El hombre se encuentra internado de derivado a dicho hospital desde el Instituto de Previsión Social. Me resulta raro, me gustaría escuchar un poquitito también a la gente del sanatorio. Pues la gente del sanatorio siempre tienen una capacidad solidaria tremenda también, y me llama la atención esto que tiene que ver con el trato que le están dando a un paciente, en este caso al señor Tito Castiñeira, de acuerdo a la denuncia formulada. El ámbito de salud es complicado siempre. Sí, señor. Siempre pero para que veamos también, Carlos, que los problemas no se dan solamente en el sector público, ¿verdad? O sea, mal de mucho consuelo de tonta por ahí, ¿verdad? Pero es nomás un ambiente complicado, voy a dejar el ambiente sanitario. Es difícil de dar toda la atención necesaria. Conste que tiene una excelente en la parte de infraestructura. Sí, el Sanatorio Santa Bárbara es muy... Llama la atención la publicación, ¿verdad? Sí. Estaba mirando, ustedes saben que no hay paro de transporte mañana. No. El viernes se deschavó ya eso es la situación y se postergó para... bueno, dicen que si no encuentran solución definitiva, que estoy seguro que no van a encontrar, que el 10 de junio se puede hacer a partir del 10 de junio. Sí. Pero mientras tanto, la gente debe saber que mañana va a ser lo mismo de siempre.
Lamentablemente, ¿verdad? Es lo normal. Pero mejor eso antes que nada. Claro, lo que decíamos el otro día. Se instala siempre una especie de saque. Pero me llamó, Moejara y Francesco, me llamó la atención algunos carteles que tienen hoy alguna unidad de transporte público de pasajeros. Probablemente no hayas visto vos, Francesco, porque vos puedes manejar en otro ámbito. No, por favor, Carlos. No, en serio. Yo puedo. Dice, los transportistas no fijan. Ahí vamos a compartir la foto. Los transportistas no fijan ni el valor de los pasajes ni el monto de los subsidios. Ambas cosas las hace el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y este es el responsable del deterioro de los servicios. Sale la unidad de transporte público de pasajeros con este cartel y se va a repetir esta fotografía, supongo que a partir de ahora, porque aparece en algunas unidades de transporte público después de toda esta discusión que se genera en el ámbito del transporte. Me imagino que son solamente las máquinas de la Cetrapan, Carlos. Vamos a ver. Y posiblemente ahí tiene otro, esta es la línea 38. Mira, sí. Y ahí mira el cielo. No tenía este cartel, Carlos, sinceramente, pero como te digo, seguramente son empresas de la Cetrapan, porque hay que recordar de que los demás gremios de transportistas, por así decirlo, entre ellos la empresa Magno, por ejemplo, no se adhieren a estas manifestaciones, bajo la consigna de que no quieren chantajear a la ciudadanía. Pero vos sabés que última hora trajo en tapa el día de hoy, Carlos, un titular que preocupa mucho, que habla del aumento de pasaje, el posible aumento de pasaje. Sí, vamos a hablar de eso en un ratito también. Y a propósito, el diario Última Hora. Si miramos el diario Última Hora esta mañana, domingo 19 de mayo tempranito, Cetrapan, dice Última Hora, maniobra para subir pasaje con el pésimo servicio. Transportistas presionan para incluir en boleto costos extra de cada ómnibus. Empresas reciben millonarios subsidios, pero no hay mejoras para usuarios. Negociaciones con gobierno continuarán en mesa técnica. Paro está latente y sería a partir, acá dice el 11 de junio. Pero dijeron que podría ser el 10. Bueno, un día más, un día menos. Pero Última Hora es lo que se refiere a que se maniobra, que Cetrapan maniobra para subir la tarifa con el pésimo servicio. Ahora, es la primera vez que yo estoy escuchando en este tiempo, desde que se está amenazando con las manifestaciones, Carlos, que la Cetrapan busca aumentar el costo del pasaje o aumentar el precio del pasaje, como bien dice Última Hora. Habría que hablar un poquito con el viceministro de Transporte o con César Ruiz Díaz para consultar esto, pero si es así, Carlos, preocupa más porque, como mencionábamos ayer en la gran cabina, lo que a mí personalmente me preocupó mucho esta semana son las declaraciones de César Ruiz Díaz, porque en pocas palabras él decía, posponemos el día de la manifestación o del paro, mejor dicho, del paro nacional, porque el gobierno está cediendo en todo lo que pedimos. Y si uno de los pedidos aumentar el pasaje, el gobierno cede, creo que es algo preocupante. Sigamos compartiendo títulos destacados esta mañana por el diario Última Hora. Hay una caricatura, peso lleva, del presidente de la República. Espectacular eso, muchachos. Y el título dice, los sapos para Peña. El Cururú Peña Pehuaná. Cururú Peña Pehuaná. Ah, por amigo. Por interés. ¿Cururú Peña? No. ¿No? Cururú Peña Pehuaná. Peña Pehuaná. No, es que Peña del Sapo. No. Cururú Peña Pehuaná. Lo que pasa, dice, a tragarse. Suele puede decir, no sé de dónde salió. Van a tener que tragar sapos. Sí. Así se dice. Se dice. Y dice, a tragar, el presidente asume costo de temas controversiales a fin de complacer a sus aliados. Y la caricatura muestra varios sapos, incluso en una fuente. Dice Erico Galeano de Icururuina. Desafuero otro Cururú. Nepo Baby Cururú. Y destitución de Katia, otro Cururú. Erico Galeano, pero sería un Cururú Guazú. ¿Cómo Cururú Catú? No, y Catú, Cururú Guazú y Catú. No, porque me confundí todo. ¿Entendés eso? Me confundí todo. Ahí Chuco así, presidente de la caricatura, corbata colorada. ¿Y atrás quiénes están, Francesco? Atrás está la momia, está un perro lleno de rabia, está un Frankenstein también. Un vampiro que quiere quitarle la sangre a Sandy Peña. Terrible, los muchachos con ellos son buenísimos, Carlos. Sí. Bueno, los sapos para Peña. Dice esta caricatura, este título también que pone el diario Última Hora en primera plana. Nepo yerno en odontología de la Universidad Nacional. Otro título destacado. Paraguay, nicho de cigarrillos ilegales. Cirugías reconstructivas gratuitas desde mañana en Ayola. Ahí bueno.
De yuyero a ser abogado, nada es imposible cuando se tiene un objetivo. En primera persona es entrevistado Javier Torres. Ante una ANR que concentra el poder, el PLRA debe ser la voz del pueblo, dice Ricardo Estigarribia, gobernador del Departamento Central. Buejara, Día del Agricultor, Ñemiti Ara. Ñemiti Jara. Ñemiti Jara. Jara, lo que... Ara. No, Jara. Jara. Jara es como símbolo, es Jara. Jara sirve para indicar profesión. Espérate, me falta seamos, Francesco. Va por Jara, Espérate, me falta seamos, Jara, venga. Ñemiti Jara. Sí. Pero otro era que es Xococue. Xococue Ara. Oye, ¿cuál es Xococue? Pesó que dice Don Jacocue Chacra, el señor de la chacra, realmente traducido. Apenas, ya llegó a esa, estaba que venían en el tama. Te yo ahí ve aramba poa cocue a pesar de envía por el picue o pitio jamás juega. Es una cuestión demasiado importante esta recordación, Carlos, acá en Ñandutí, para los que prácticamente forjan nuestra vida cotidiana. Son los productores de los alimentos, y todo, ¿verdad? Pues vamos a ver, acá estoy viendo que el Día del Agricultor, hoy es el Día del Agricultor paraguayo, porque dice que a nivel mundial se recuerda el 21 de septiembre. Así mismo. Y se recuerda el Día del Agricultor paraguayo bajo la consigna de que es el primer domingo subsiguiente. ¿Subsiguiente sería la palabra? Subsiguiente. Al 15 de mayo. Así mismo, eso. El primer domingo subsiguiente al 15 de mayo. Es decir, el 15 de mayo cada un jueves va a ser el 19 de mayo. Y en relación a San Isidro Labrador. Mira. Esa es la razón. Pero siempre se lleva un domingo la recordación. Ayer justamente estuve leyendo el significado etimológico de algunas palabras. Y el significado etimológico de cultura es cultivo, y así. Cultivo, claro. Sí. De allí, ¿no? De cultivar, cultivarse. Y de ahí viene el agricultor. También. Allí agro refiriéndose al suelo, a la tierra. ¿Y qué más se recuerda un día como hoy, 19 de mayo? Y una cuestión muy especial también en Paraguay, que todo el mundo conoce con el nombre guaraní, que es el Puiarurú. Puiarurú, que es hepatitis. Hoy es un día muy especial en el mundo, pues mundial, de lucha contra la hepatitis. Puiarurú, ya están en el no, pero Cambuirurú, Cambuirurú, para gastroenteritis. Gastroenteritis. Tengo que mitad lleva gastroenteritis ya tercera España en guaraní Cambuirurú, como una torsión que se da a nivel del estómago a veces la gente. Y que eso genera dificultades en la criatura, se dice, hace todo el día. Tiene diarrea, apenas, oye, para la cura. Ayer Libertad empató, Francesco. Enojado, yo le ganó, Carlos. Libertad resbala y ABC este día. Libertad resbala y Olimpia a corta distancia. Este es un título que pone en su página deportiva ABC. Y recordando un poquitito, Trinidense le ganó a Mediano 2-0. Y Taparí y Libertad empataron 0-0. Nacional le ganó a 2 de mayo 3-1. Y Olimpia le ganó a Guaraní 2-1 ayer. Golazo de Derlis González y de Carlos Arrua. Golazo. En un minuto, Carlos. Y para hoy, a las 15:15 se anuncia Sol de América Cerro Porteño. Qué lindo partido. Se anuncia Sol de América Cerro Porteño. Yo no sé si le pudieron escuchar en Bojara y Carlos ayer a Ariel Galeano, el técnico de Libertad. Y pues sí. Y pues Chupaité se dice... Pero se plagió por las canchas, se plagió por todo, ¿verdad? No, pero dijo, perdón Carlos, no voy a decir la palabra textual, ¿verdad? Pero dijo, por culpa de la cancha no podemos jugar bien y después yo soy el burro, soy el hijo de Q. Tenemos las declaraciones cuando diga comandante Báez. Ahora sí les vamos a contar lo que dice el diario ABC Color. Comuna es una agencia de empleo para seccionaleros. Qué fuerte. Aparecen más nombres de políticos con jugosos salarios. 12 de los 45 presidentes de seccionales ocupan altos cargos en la Municipalidad de Asunción, todos ellos operadores políticos en comicios municipales. También están en puestos claves o en puestos clave, con jugosos sueldos en la Junta Municipal. Según planilla del personal, entre 2020 y 2022 ingresaron 1.050 nuevos funcionarios. Mañana vence el plazo para que el intendente cartista Oscar Nenecho Rodríguez responda a la Contraloría pedido de informe sobre 500.000 millones de guaraníes de bonos.
Y hay un título y una fotografía que pone ABC Color que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, Día del Museo. Benemanduapa. Benemanduapa, Francesco. Benemanduapa. Shemanduapa, pero no, es Shemanduapa. Está poco jugar todavía. No, cuando es Shemanduapa, cuando es Shemanduapa. Shemanduapa. Shemanduapa, correcto, ¿no? Ay, bueno, Tenés que aprender a hablar. primero ella se está... Tenés que aprender a hablar, Carlos. No puede ser que no sepas eso. Y la fotografía que pone ABC Color dice, este escritorio y las piezas que exhibe son de la antigua hilandería de Pedro Genovese, museo que se encuentra en la zona del viejo hospital de clínicas, barrio Doctor Francia de Asunción. Y dice que es una de las piezas de 45 museos que se presentaron ayer en el Centro Cultural El Cabildo, dentro del programa de la 6ª edición de Los Museos se Muestran. La actividad cultural sabatina precisamente coincidió con el Día Internacional de los Museos. Esta vez el lema fue Museo por la Educación y la Investigación, por lo que el carácter de la organización de este año fue más lúdico. Cerraron cafetería en diputados, pero Nepo Baby siguen. Colombia remitirá informes sobre el magnicidio de Pechi. Para mañana lunes anuncia conferencia de prensa a propósito de este tema, dicen, del fiscal general del Estado. Bajón en empleo independiente, lo que les contábamos en el digital de Ñandutí, y millones tirados en Alto Paraguay, dice también esta mañana el diario ABC Color. Quiero poner a continuación, reiterando que 11 grados la temperatura, que está fresquito, casi frío, en Asunción y en el área metropolitana, esto que se llama Premio a la Mejor Investigación Lingüística del Año, edición 2024. Premio a la Mejor Investigación Lingüística del año, edición 2024. Vos tenés buena visual ahí para leer lo que está escrito, sí, en guaraní primero y en castellano después. En guaraní te leo, señor, por supuesto que sí, Caraíba es... ¿A qué? Paraguay, Ñengüera. No, Ñengüera. A Ñengüera, los acentos también voy a dejar. Claro, porque cuando lleva acento, a mitad de palabra tenés que acentuar ahí. Claro. Pero que si no lleva acento, Mojara me va a corregir, al final, siempre, por más que no esté el acento, por eso vaya para Nepujare, lleva. Sí, vos sabés que... Vaya para Nepujare. No vi por el acento, Carlos, yo me manejo. Ya, mañana. Paraguay, Ñengüera. Sambujara. Sambujara. Sí. Caraí, Javier Viveros. Viveros. Ese está en español, en castellano. No es lo mismo de ella. Caraí, Javier Viveros. La Pope. Muy bien. Pepinú. ¿Vale? Ney Pepinú. Oremo y Erumi. Hawa. Co. Mae Guasuete. Mae Guasuete. Sí. Esto es la guaraní, Francesco. Yecua Ujape. Yecua Ucajape. Sí, estamos. El ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, tiene el honor de invitar a usted al acto de lanzamiento de Arandupl, Premio a la Mejor Investigación Lingüística del año, edición 2024. Arangué, fecha, Ararundú, 22, Hasulpo, 2024, Arupe o Arupe. Ya se puede, bueno. Sí, pero ya se puede, es Hasulpo. No, ya se puede, sí. Miércoles 22 de mayo del 2024. Aragó, es decir, hora, 10, Aragóramo, a la mañana, ¿verdad? 10 Aragóramo, sí. Pues sería pa. Pa Aragóramo. Oye, bebé. Tuvo mal el flyer. No, vos. No, Aragóramo. ¿Ok? 10 de la mañana. Tienda, lugar. No es tienda, pico, tenda. Tenda. Tenda, lugar. Teta, Ñoangatu. Sí. Sambuja, Cotel, Guasupe. Salón multiuso de la Secretaría Nacional de Deportes, Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 4,5. Acá enfrente. Sí, acá enfrente sería. Acá. No, cuesta un poquito más dejar el guaraní, porque como te dije, yo pues salgo sábado y domingo bien entrenado, preparado para comer en el mundo. Pero entre semana pues es difícil hablar con Álvaro Mori y con Carlos guaraní, porque ellos no entienden mucho. Pero de todas maneras tengo que reconocer que así, teniendo de manera instantánea la lectura,
Le salió bastante bien. Yo tres cosas no tengo como dejar. En primer lugar vergüenza, en segundo lugar miedo y en tercer lugar plata. Y es lo que Entonces tenemos todos los condimentos para aprender por aquí en vivo. No tener plata lo único Coincidimos plenamente contigo. Sí, señor. El diario La Nación esta mañana, hoy domingo 19 de mayo, vamos a tener un domingo fresco, posiblemente con sol. Después de muchos días vamos a tener sol en Asunción, en el área metropolitana. El diario La Nación dice, orquídeas en el corazón de Asunción. Qué lindo. Nueva tienda de Keiki. Keiki habilitó oficialmente su primera tienda física en Asunción, en la zona del nuevo eje corporativo capitalino, con acto adornado de magia de orquídeas y con invitados especiales. La propietaria y presidenta de Floricultura del Paraguay, Kiara Capdevila, manifestó que el logro era un gran sueño porque iniciamos con una tienda virtual. El local contará en breve con una cafetería. Y el otro título tiene que ver con mujeres indígenas y el alimento del monte chaqueño. Página Proyecto Productivo. Algarrobo, mistol, tunas varias, ají del monte, entre otros productos, agregan valor en un proyecto que involucra a indígenas del Chaco lejano, harina, café y mermelada. Ya se comercializan en Asunción, una integración de la alimentación primigenia a los tiempos modernos para visibilizar, aprender y apreciar sabores propios no tan acostumbrados. Y vos sabés, Carlos, que el algarrobo sobre todo es, en este caso, un vegetal, un árbol concretamente, de muchísima utilidad para los nativos. En épocas como esta y un poco más antes del tiempo que vivimos, al no haber alimentos, ellos tomaban la semilla del algarrobo, secaban y luego eso se encargaban de moler, convertían en una especie de harina. Y eso es lo único que ellos consumían a la mañana y a la tardecita. Les mantenía saciados, no había ningún otro tipo de alimentos que se podía consumir. Por eso que es una especie que es muy apreciada por ellos. También ellos hacen la chicha, que se llama cahui, preparan con el algarrobo, ¿verdad? Ponen la mitad de un recipiente, esa especie de harina de algarrobo, y la otra parte agua. Dejan por una semana, fermenta y se convierte en una especie de licor de algarrobo. Vos sabemos dejar hablando más de todo tipo de alimentos paraguayos. Nuestro amigo Vidal Domínguez se hizo viral en redes sociales, Carlos, en Bodejar en estos últimos días, porque dijo que el dulce de leche es paraguayo. Estuvo con nosotros alguna vez. Sí. Y hay un video incluso de eso, ¿verdad? No, pero dijo muchas cosas que de acá. Porque primero pues se funda Claro. el fuerte de Asunción. Asunción, Y claro. después de años, Buenos Aires. Sí, Y algo se tuvo que haber llevado de acá. Por supuesto. Y bueno, sí. como siempre. Y vale la pena también recordar, Carlos, a la gente que está pasando la ciudad de Calcupé, está un sector donde todo el mundo se dedica a la producción de dulce. De azar, de pirigoyotu, de ellos, de azul, serán de acatuote. Azul izquierda, acatúa derecha, miel de la pizamba, poa, yapoamba. Qué rico el dulce ahí, ¿eh? Espectacular. Dulce de guayaba, dulce de leche, el famoso cajiladrillo. A mí, ya puedo ver. O sea, toda la gente que va. Antes por Ruta 1 había un lugar en jurisdicción de Carapeguá que se llamaba San Juan. San Juan. Y Cada parada acá obligatoria. Esa, y ahí se vendía también ese dulce de maní. El que venía así preparado. Exacto, entonces mete una bolsita a llevar. Aprender yo voy a beber, Tranquilo. Acá Francesco dice que Dani Candia corría en Estados Unidos, Indy Maembo, y que en la Fórmula 2 es el primer podio en la historia de Paraguay. Sí. Lo de que vale la pena repetir otra vez, por favor, para la gente que se despertó un poco más tarde hoy. Sí, señor, así como mencionaste, mi querido Caraí Carlos Báez, Joshua Durksen, como se nombraría o cómo se pronunciaría mejor el apellido, está haciendo historia porque subió al podio, específicamente de la Fórmula 2. Ahora justamente estoy buscando su publicación porque él mismo lo publicó en su cuenta de x.com. Según estoy viendo acá comentarios también de colegas en Twitter específicamente, gran fin de semana para Latinoamérica en las categorías antesalas de la Fórmula 1. Joshua Durksen, paraguayo, logra el primer podio en la historia para Paraguay en la Fórmula 2. Fue quinto en clasificación, se puso tercero en la salida y allí se mantuvo, venciendo al muy publicitado Andrea Kimi Antonelli. Sería el principal competidor de Joshua. Ahí vemos un pantalla justamente de Carlos. El primero fue un francés de nombre Isaac Hadjar, sería, mejor dicho.
Sí, sí, ahí vemos al querido Joshua ya celebrando lo que es este logro histórico para Paraguay. Por primera vez en la historia, Paraguay se sube al podio de la Fórmula 2, específicamente al tercer lugar. Reitero, un tuit de Diego Mejía, que es un comunicador muy conocido en la región, específicamente en Bodejara. Gran fin de semana para toda Latinoamérica en las categorías antesalas de la Fórmula 1. Joshua Dirksen logra el primer podio en la historia para Paraguay en la Fórmula 2. Fue quinto en clasificación, se puso tercero en la salida y allí se mantuvo, venciendo al muy publicitado Andrea Kimi Antonelli. Los comentarios de este tweet, Carlos, son fantásticos. Argentinos, brasileños, peruanos, colombianos, hablando del talento de Joshua, diciendo, no lo teníamos hacia Paraguay, pero este chico puede llegar a jugar a las grandes ligas. Como podemos ver en pantalla, Isaac Hadjar, francés, llevó el podio número 1. Gabriel Bortoleto, brasilero, llevó el puesto número 2. Y en tercer lugar nuestro compatriota Joshua Dirksen. Un orgullo nacional absolutamente, mi querido Mbajara. Así mismo, Paraguay. Usted dice, Marandú, ¿eh? Bueno, acá dice, buen día, Carlos, acabo de practicar y entrenar acá en la Secretaría de Deportes. ¿Y qué pasa por acá? Soy Edgar Cantero, dice, saludado pues, Carlito. Sí, claro que sí, muy bien, fuerza será. Ya tampoco. Edgar... No es el mismo. No es Harry. No. Está en su quinto sueño, Harry. Dice, Sapo también le dicen en Colombia en el ámbito narco, sí, al soplón, Claro, sí. al lo que sería el yaguaí, Yaguaí. la yema. ¿Cómo se le dice? Sapo. Sapo. Ah, claro, sí. Botón también se le dice. Se siente, el rey de copa está presente y Nicolás. Sí. Ganó ayer, pues. Apenas con ganado limpia ya está presente. Todo el país está feliz, Carlos. Todo el país está feliz. Bueno, Dice, sí. todo lo que inventaron los maestros del guaraní Sí. no se puede ni pronunciar y de detractor. Dice, los números se debe usar del castellano. No, hay número Ahí guaraní. también. Hay número. No olvidemos, Carlos, que siempre hay una especie de actitud todavía en la gente en contra de la lengua por toda la persecución que tuvo. Sin embargo, hay una enorme apertura. Mira que ahora que mencionaba eso, Modejara, el miércoles me escribió una persona al DM del Instagram, a HP, o ya HP, mejor dicho. Y me dijo, mira ahí, al pedo te esforzas tanto, el guaraní tiene futuro. Sumándome a todo lo que mencionas siempre, ¿verdad? ¿Cómo es lo que hay gente que tiene ese error, esa mirada errada de decir el guaraní no tiene futuro y no hay que aprender guaraní, ¿verdad? Mentira. Si nosotros, inclusive, varias veces dijimos, el programa tiene una llegada cuando también usamos el guaraní. De la forma que fuere, hay mucha gente que nos escucha y que nos entiende. Decir ñemitijara, decir chococue, son palabras. Pero aparte tiene que ver con nuestra raíz. Tampoco nos vamos a salir de acá a hablar, dar curso de guaraní ni nada por el estilo. Tiene que ver con lo nuestro. Lógico. Otro mensaje que se escribe también tempranito esta mañana. En un ratito hablamos con la gente de automotores de la Policía Nacional. Juana María escribe desde Villaliza. Hola Carlos, te estoy viendo. Dice, abrazo, licenciado Luis Domingo Lescano. Siempre nos ve, nos acompaña don Luis Domingo Lescano. Decíamos el otro día y siempre le identificamos como esto de que alguna vez fue presidente del Club Cerro Porteño, Luis Lescano. Va esa Pepeneco en Buejara, va esa Ye Gancho, Ñaneñebe, Gancho. Gancho, se andó no que donde se les sabe. Peaja en Berú queja. Haso o Pirú o Saingoje. Mosaingoja. Mosaingoja. El peaje en Berú queja. Ok, Berú me veía. O si no, o Pirú o Saingoje. O Saingoja. 0994 44020 es nuestro número de teléfono para que envíen mensaje a través de la línea WhatsApp. Quiero compartir con ustedes algunos títulos de diarios argentinos. Y saludo a Jacinto Ruiz esta mañana también. ¿Qué dice la Nación de Buenos Aires? Ya examina. Añamón Beumina, este día, domingo 19 de mayo. Ñemitri Ara, Día del Agricultor. El título principal del diario La Nación en esta jornada dice, y vemos y compartimos con ustedes, la mayoría de la Corte y Lorenzetti en una guerra abierta por el poder interno. Bajan los homicidios y Rosario busca recuperar la paz.
Hay control en Rosario, provincia argentina, donde el narcotráfico se apoderó prácticamente de esa población. Generación ansiosa, los trastornos que agobian a los jóvenes. En Duboyara, a quienes llegaron a la pubertad cerca del 2009, dice esta publicación, y se criaron con conectividad total, se los conoce como la generación ansiosa. 2009. Y andemos muy bien, la 2009. Allí va. Pero es un tema para desarrollar. Y en parte ayer el doctor Núñez se refirió a eso. Exacto. Es la primera generación que se desarrolla casi en el mundo virtual y con menos interacciones con personas de carne y hueso. Esos jóvenes no saben aburrirse, viven conectados y muchas veces están desprotegidos por los adultos que aún no encuentran la clave para sintonizar con ellos. Vean a otro mundo. Estaba ya remitando el teléfono a mí, le digo a ellos, el vínculo entre la tecnología y las conductas de control permanente acelera procesos mentales que desembocan en la ansiedad. Por eso es que muchos de nuestros niños son ansiosos. Sí. Y que niños ya apurados. Y eso posiblemente no esté bien desde el punto de vista de la salud. Habría que siempre pensar hacia adelante, Carlos. Si hoy afecta a los niños, eso va a ser un problema para mañana si es que no se atiende en el campo de la salud pública. Esa es la realidad que hoy lastimosamente le toca pasar a los niños. No generalizamos, pero hay una buena partida de niños que hoy prácticamente dependen de la tecnología, sin ningún tipo de apoyo o ayuda de nadie. El diario La Nación dice un día para recordar, bien arriba, con un final increíble. Está hablando de lo que nosotros mencionábamos de nuestro compatriota Joshua. Sí. Dice, Colapinto ganó en Imola. El piloto argentino obtuvo su primer triunfo en Fórmula 2 después de superar en la penúltima vuelta a un rival. Alimentaban a una ciudad y ahora comen de la basura. En la Chacra de la Merced, en las afueras de Córdoba, la contaminación anuló la producción y las familias cayeron en la pobreza. Uf, qué fuerte. Urgencias de un presidente que se siente infalible. Una publicación del diario La Nación. El gobierno apunta a los exfuncionarios por extorsiones con los planes. Y en vilo, la Unión Europea se acerca a una elección bisagra. El auge de la extrema derecha y las guerras marcan el voto para el Parlamento. Clarín de Buenos Aires, lavado, investigan cuentas de piqueteros por 1.600 millones de pesos, dice el diario Clarín esta mañana. Título principal. Dice, una multitud por una sanadora en santos lugares. Pese al intenso frío, miles de personas hicieron fila durante varios días para esperar a Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario, laica y avalada por la iglesia. Ayer tocó a los fieles que pudieron acercarse a la basílica. Todos los pedidos eran por problemas de salud. Con el país caro en dólares, baja la llegada de turistas. Argentina. Dice, se agrava la pelea entre Lorenzetti y la mayoría en la Corte Suprema. Milei en España, agenda pegada y la derecha dura. Y mensaje a los empresarios. El economista preferido del presidente defiende el nivel del dólar y el ahorro fiscal. Y página 12 dice, viva la muerte. A tono con la reivindicación de la dictadura militar que lleva adelante el gobierno, un grupo de exalumnos de la ESMA, de la promoción 78, mientras allí funcionaba el campo de exterminio, festejó el Día de la Armada en el lugar donde se encuentra el espacio de memoria. La celebración incluyó fotos junto al avión de los vuelos de la muerte y canto a grito pelado, ¡viva la muerte! Argentina siempre encuentra un motivo como para discutir y para estar en desacuerdo. Bueno, reiteramos, la temperatura máxima prevista para hoy en Asunción y en el área metropolitana, 17 grados. La temperatura del momento, 11 grados. La sensación térmica también. Buejara está con nosotros, tiene la gentileza de venir a visitarnos el comisario Ramón Cañete, jefe del departamento de automotores, y Álvaro Caballero, que es del desarmadero de automotores de la policía. Comisario Cañete, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Carlos, y a la audiencia. Estamos acá a las órdenes para lo que podamos servir. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te le va a su oficial? ¿Bien? ¿Qué te vamos a acercar un poquitito más ahí? ¿Ya ande su conmigo? Pero aquí estamos, ¿eh? Bueno, tempranito, está fresquito. ¿Cómo es el nivel o el porcentaje de robos de vehículos en los últimos tiempos? ¿Bajó, se mantiene o aumentó? No. Eso tiene un proceso, ¿verdad? Ajá. Y del tiempo de enero a esta parte de este año, ¿verdad? Tenemos una cierta cantidad.
Justamente ahí Álvaro tiene el listado de este año. Tenemos una buena cantidad de robos, pero así también tenemos una buena cantidad De recuperación. de recuperados. Estamos con un porcentaje más o menos de 76% de recuperación, o sea que estamos efectivizando muy bien en nuestro trabajo. Pero con relación a un tiempo atrás, por ejemplo, aumentó la cantidad de robo de vehículos. Y varía, no te puedo decir si aumentó o bajó. Pero nunca deja de robarse. Sí, ese sí, no, eso no se deja de robar. Álvaro, vos tenés, por ejemplo, algunos datos que podemos compartir, por favor. Sí, claro, te doy la estadística del año pasado. Sí. El año pasado tuvimos vehículos robados en cantidad 1.244. Eso es todo el año. Todo el año. Bueno, 1.244. Sí, vehículos robados. Y recuperados 846. Un buen porcentaje también. Sí. Pero de 1.200 dijiste en todo el año y recuperado 846. eso va en todo el año también. en todo el año también. Sí. No es solamente acá en zona metropolitana y central, eso es de todo el territorio paraguayo. ¿Se roba cuánto? ¿100 por mes, Pico, entonces? No. Sí. 100.200, Pero, en 10 meses son 1.200. Un y poco el día menos. es más o menos entre 800 a 1000, algo así es más o menos. 80 vehículos aproximadamente mensuales. Medio, sí. Ese es el promedio. Y se recupera 75%. 70, 75. ¿Qué datos más podemos Y este año, hasta el mes de mayo, hasta este en lo mes, que va el 2024? tenemos vehículos robados 410 y recuperados 320. ¿Cuánto dijiste robado? 410 vehículos. Acá es menor la diferencia. Bueno, estamos en 4 meses. Casi a la mitad del año. 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y ustedes saben para qué se roba, comisario Cañete? Bueno, la utilidad que le dan nadie va a saber, ¿verdad? Pero se usa para diferentes formas. Se usan, como sabemos, los vehículos que son abandonados se usan para hechos delictivos, cuando van a hacer asalto de cajero automático, bancario, eso se usa para eso. Se usa para asaltos de comerciantes que van a hacer depósitos y posteriormente se abandona. Esos son los vehículos que suelen abandonarse, ¿verdad? Aparte de eso se usan algunos que otros, ¿verdad? Para repuestos, ¿verdad? Hay vehículos que son de alta gama que no, en el mercado es difícil conseguir su repuesto, entonces optan por esa parte, por esa situación de robar los vehículos y conseguir el repuesto original. Ahora, pero nos encontramos a veces que, como decía el comisario, muchos hechos delictivos. Sí. Se roba un rato para un hecho delictivo. ¿Y eso cuando se recupera, qué trámite tiene para la devolución? No, y eso es a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público que está... hay dos situaciones. Donde ocurrió el hecho, se encarga el Ministerio Público un grupo y otro es donde se robó el vehículo. Pero ellos se juntan y le hacen entrega al propietario previa presentación de documentaciones correspondientes. Se sabe que cuando se roba un auto donde no está nadie, se roba a mano armada. ¿Cuáles son los casos más comunes? Los más comunes son, como nosotros decimos, los códigos 230, ¿verdad? Que son vehículos que se levantan, o sea, se fuerzan las puertas, se rompe la ventanilla. O el famoso ese inhibidor. Ese está entrando en auge ahora, ¿verdad? Solamente que hay una situación fácil, económica, que no queremos hacer. Me incluye también porque no soy habitué, de verdad, de que cuando bloqueamos nuestro vehículo, probamos si está bloqueado. Eso no queremos hacer, no hacemos luego. Y ahí lo que actúa el inhibidor, porque el trabajo del inhibidor es bien bloquear el bloqueo de las puertas, para la redundancia, ¿verdad? Y al probar vos te das cuenta que no está, ¿verdad?, bloqueado. Entonces volvés a insistir y ves el por qué no está bloqueado. Sin embargo, si no probamos... Pero ya es cómodo, es la comodidad, pues. Claro. El mango es llave. y tocado otra vez. Ahora, pim, mientras tanto, pompón ya pone. Hay comisario una preferencia en este tipo de robo de vehículos, ¿verdad? Que hay marcas que la gente Sí. roba con mayor frecuencia ya eso. Sí, están las marcas de la línea Toyota, ¿verdad? Preferentemente el famoso Via Chile. Eso es lo que más se utilizan porque tienen capacidad, son amplios, tienen velocidad, la mayoría son nasteros. Los vehículos nasteros lo que más se está robando, ¿verdad? Para poder utilizar para hechos delictivos, ya que tienen velocidad, son livianos y se pueden comerse en cualquier lugar pueden entrar. Y se sabe la zona donde más se roba. Y zona de Fernando La Mora. La que es central. Sí, Central. Departamento central. Tenemos algunos que otros que son metropolitanos, ¿verdad? El problema es que tenemos un mapeo, ¿verdad? Y justamente nos trajimos ahora. Tenemos un mapeo de la zona donde más
En Metro y Central se roba. Tenemos varias jurisdicciones. Nosotros donde hacemos ahora, estamos implementando un sistema de patrulla preventiva en horario nocturno y también diurno. El registro supongo que ayuda muchísimo, ¿verdad? Pues ya hay una comunicación, le parás a un vehículo, a un conductor y automáticamente vos ya sabés a qué le pertenece. Pero ahí te vamos a entrar en otro tema, que se hace muchas veces la venta del vehículo y no se hace la transferencia como corresponde porque acuñan de socios es muy corocho. Acá las mismas escribanas vinieron una vez a decir, hay que facilitar un poquitito en el tema costo de la transferencia, porque muchas veces cuando compras un auto, preferís nomás luego pagar una cuota más, si compras cuota, que pagar la transferencia, es muy cara, la transferencia sale caro, pero ahí está, es lo que tenemos hoy, y tenés que comunicar esa transferencia, ¿verdad, comisario? Sí, efectivamente, justamente ahí quiero entrar en un punto que está ahora y no están acostumbrados a hacer la gente que son víctimas de robo de chapas. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora por el tema de las lluvias, de los raudales, eso, se pierde la chapa, ¿verdad? Y que te encuentra una persona inescrupulosa y te va a utilizar esa chapa. Porque tú mandás y no invitas a comisario. Sí, también. Y la gente no quiere denunciar, Carlos, profesor, no queremos denunciar. No quiere, Porque yo no voy a hacer por nada. el trámite, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero si no haces ese trámite, vos te estás arriesgando a que te implique en un hecho de... Es lo mismo que te lleven tu cédula, Pico, La ¿verdad? misma Porque le cosa. llevan el, ¿verdad? Se puede clonar tu cédula, ¿verdad? Se puede hacer compras, ¿verdad? Se puede solicitar créditos. Si la gente pide fotocopia nomás y el rostro te sale borroso y vos firmás similar al que está ahí y vas a conseguir préstamo. Hay gente que están deudando, ¿cuánto están deudando por culpa de gente que se le robó su cédula y se hizo pasar por él y hizo compra, préstamo, de todo? Y lo que te cuesta demostrar que se usó tu documento, ¿verdad? Y mismo Carlos, lo importante es la denuncia inmediata del robo, ¿verdad? Porque en un tesapiní ya pueden estar usando para otra cosa después. Claro, ¿y cómo se hace la denuncia? ¿Sí o sí tiene que ir a la comisaría para el extravío de chapa, ¿verdad? Sí o sí, La tiene que estar. comisaría jurisdiccional. Y aumentó la cantidad de denuncias. Sí, porque nosotros le estamos tratando de ayudar a la gente para que hagan su denuncia, no quieren hacer. Así como dijiste, ¿verdad? El trámite que hacemos para recuperar una chapa, ¿verdad? Que tenga el duplicado de la chapa es largo, ¿verdad? Pero más largo es demostrar que vos no tenés nada que ver con un hecho delictuoso por culpa de que salió la chapa que estaba a tu nombre. Claro, es cierto lo que decís, es mucho más pronto y mucho más rápido que cuando ocurre algo, porque muchas veces dice accidente cometido por fulano de tal, el vehículo según registro le pertenece a fulano de tal. Oye, temas verá como que vos sos responsable de ese vehículo, entonces tenés que ir a presentar tus papeles, demostrar, y puede ocurrir, pero si vos ya tenés que se te robó, que se te extravió, acá está, yo ya denuncié esto en tal fecha y parece complicado, pero no, que te va a la comisaría y ya está. Te aclaro una cosa, ¿verdad? Al denunciar la persona en una comisaría X, tiene la ventaja que esa denuncia pasa por el sistema informático de automotores y se queda registrado como que fue denunciado en tal fecha, en tal parte. Entonces esa es una forma preventiva para el dueño de la chapa. Hay que tener en cuenta un punto importante, ¿verdad? Que la gente no quiere comprender, me incluyo también, ¿verdad? Porque yo tampoco no quería entender hasta que me di cuenta que es cierto, que el contrato privado es un contrato entre las partes, entre vos y yo, ¿verdad? Figura la cédula verde a nombre tuyo. Vos sos el responsable mientras no se haga el traspaso. Entonces, no, yo ya hice contrato privado. No, eso no es un documento que garantice que el vehículo está... Vos podés solamente usar el contrato privado para usar el vehículo, ¿verdad? Mientras no pagas todo. Cuando pagas todo tenías que hacer la transferencia sí o sí, porque la cédula verde tiene que estar a tu nombre. Vos no podés irte en muchas partes, no podés salir del país por más que el vehículo sea tuyo porque vos tenés contrato privado. Ahora, incluso Carlos, ahí conozco, ¿verdad? De gente que llegó a hacer ese contrato privado 6-7 veces con un mismo vehículo. Sí, sí. De una manera Pero ahí parece, digo, dolo y mala intención y joderle a alguien, estafa y completito, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de robo de vehículos, ¿incluye robo de moto? Sí, es un vehículo. ¿A dónde mandan mi la moto? Muchísimo se roba mucho. El problema radica en que la gente no se quiere denunciar porque no, moto va a conseguir. Hay facilidades para retirar motocicletas, entonces la gente no le da importancia.
Se ve luego en ¿viste? Se incautan la moto y eso por A o por B motivo y se dejan algún corralón. Sí. Y la gente, en vez de pagar la multa, prefiere ir a comprar otra moto. Sí, hay ¿verdad? facilidades. Pero acá me está enviando, la gente nos ve en Concepción y nos escucha en Concepción. Dice, en Concepción se roba aproximadamente una moto por día. Y que son motos recién compradas, motos nuevas. Claro. Hay entonces porcentaje Sí. de robo de moto. Entra también dentro del porcentaje del robo de moto. Hay acá y en todo el territorio paraguayo, ¿verdad? Tenemos muchos casos, lastimosamente no se denuncia, entonces no salta. No puede pasar por estadística, si no figura en una denuncia, no figura en nuestro sistema informático. Pero eso también es un dato, para mí por lo menos, siempre llamativo. Que tienen que haber unas rutas especiales que usan y tienen que tener un lugar donde guardar los vehículos. Porque a mí me llama yo tuve una experiencia de esa naturaleza, en realidad no a mí, a un hijo mío le robaron el vehículo. Pero vinieron en segundo, de noche, ¿verdad? Y en la puerta se va. Nunca jamás, ni rastro, hicimos la denuncia por todos lados, jamás apareció. Y la cuestión es, ¿pero por dónde llevaron? Ahí te voy a decir algo que voy a contarlo, pero como información que supimos, hubo un evento musical acá sobre Ñuguazú y se robó una camioneta de paquetes de Aculomitán, Alta gama. una Toyota Hilux. Y la policía se usa mucho, pues ahora el GPS y le ayuda mucho, contribuye, ¿verdad? Pero ubicaron no muy lejos de ahí, en un depósito, a un Yepuruma de San Malomita. ¿Verdad? Porque antes, no sé si sigue siendo eso para el comisario Cañete esto, se robaba, por ejemplo, un vehículo y se llevaba al exterior. Bolivia, por ejemplo. O si no, se robaba en Brasil y se traía a Paraguay. Creo que hasta ahora ocurre eso. Sí. Los famosos MAU. Exacto. Pero se trae vehículos lindos, se trae De alta gama ya. ¿verdad? Son de alta gama. Pero ahora no sale mucho de la frontera lo que se roba. Los que se roban, no salen. O sea que son esporádicos. No hay una estadística de que sí o sí al mes se roba o se llevan, vamos a decirle, vehículos robados. Ahora la mayoría se usan para desarmar o para hacer hechos delictuosos. ¿Y el robo de chapa, oficial Álvaro? Robo de chapa. En el porcentaje, digo. Porcentaje no tenemos, Pero pero se realiza ese tipo de hechos. en realidad ocurre que con la chapa se puede caer, ¿verdad? Sí. Y si se cae, por más que no se te robe, igual tenés que denunciar. Claro. Justamente hay un caso que en la prensa la semana pasada o antepasada, a veces cayó, que una señora vio cuando el muchacho le estaba robando las chapas en su cámara del circuito de Dorado, vio que le estaba robando la chapa. Es un adicto, era lastimosamente una persona con un problema, pero le estaba robando la chapa. ¿Qué le sirve a él? Quiere decir que vaya a alguien tiene que dar, pueda utilizar. Alguien le compra, pues. Alguien Ahí está el... Justamente recién pasaron, ahí estaban pasando, ¿verdad? Un IST blanco. Ese está denunciado como robado, que fue recuperado hace días atrás. Y no tiene chapa adelante, ¿verdad? Pero atrás tiene una chapa que no le corresponde a él, le corresponde a un vehículo. Y la chapa no estaba denunciada. No estaba denunciada. Con eso te digo, ¿verdad? Que se puede usar para despistar. Pero si no tenés el sistema informático de automotores como tiene el personal a mi cargo que anda haciendo patrulla, ¿verdad? Va a ser difícil de saber que no le corresponde la chapa. Porque es la chapa clásica que tenemos, ¿verdad? La que nos es todavía en Mercosur. Entonces nos llama la atención. Sí. Sin embargo, el personal le llama la atención porque no tiene la chapa adelante o no tiene la chapa atrás. Entonces verifican el sistema porque tenemos en el celular y ahí se da cuenta que no corresponde. Entonces a raíz de eso se puede hacer muchas cosas. Lastimosamente que nos da gusto que te ataquen, te pregunten por la documentación o no tuviste en ese momento, ¿verdad? Y piensa que por eso ya vas a quedar preso. No, es solamente una parte del procedimiento para que pueda ayudarle a esa persona que circule tranquilo, ¿verdad? Pero ahí pues se discute otra vez que la policía no tiene, no es constitucional que te pare y que te pida cédula. Pero ¿cómo funciona eso, comisario? En ese punto hay una laguna, ¿verdad? Porque la ley sí ampara, ¿verdad?, al control de personas y vehículos. El problema es que se argumenta eso justamente para que no se haga el control. Porque hay gente que tiene, vamos a poner entre comillas, ¿verdad?, cosas que no quiere que se sepa, ¿verdad?, y hacer un control y está en forma irregular. Al llevarle en el departamento de control de automóviles para verificar, se va a saber cosas que son privadas, ¿verdad? Entonces, se busca la forma de que no se le controle. Pero vos te vas a dar cuenta que cuando hay control hay menos auge delictivo.
Pero eso es en todo categóricamente, el tema del alcotés, por ejemplo. Sí, ¿no? Antes, a mí, bueno, somos muy inconscientes nosotros, y nos incluimos, ¿verdad? Dice, no, un trago no me voy a tomar. No, 2 vasos nomás yo tomé. Bueno, pero más allá de eso, hay una cuestión de que vos sabés que poner en riesgo tu vida primero, Claro. la de tu acompañante y la de tercero. Claro. Entonces antes la gente sabía eso de que, por ejemplo, no podía tomar porque el control era muy estricto. Hay por y satanado que salía porque sabía lo que venía. Eso bajó en los últimos tiempos. Y la gente que ya sabe que el control no es tan estricto como fue en un momento. Claro. Entonces ahí otra vez se relaja la gente. Sí. Y aparece otra vez. Ahora yo digo también, si te controlan y vos no tenés nada que esconder, va a violar tanto la de sacar el documento, de vehículo, cédula. Por supuesto. La gente dice por la incomodidad, porque estaba apurado, eso, bueno, pero unos minutos para estar tranquilo, no sé, a mi punto de vista, a mí también, vamos a decirle, no me gusta que se me controle, ¿verdad? Pero a mí mi personal o personal ajeno me para, yo no me identifico, yo le doy los documentos que me piden y después me identifico para demostrarle que yo tengo la voluntad que se vea, ¿verdad? Y que vean la gente que sí, el control es bueno. No hay que pensar nomás que el control es malo. Es malo cuando uno anda mal. Por supuesto. Y yo creo que ese es el dato que normalmente es importante poner allí ante la vista de la gente. Que si es que no se hacen esos controles, pues cuando se da una mayor facilidad en un ambiente así relajado a que se siga robando y en este caso ya sea vehículos, sean chapas, ¿verdad? Y esa cultura también preocupante de no denunciar, no querer denunciar. Si te pide una chapa, avisa que alguien efectivamente puede estar usando. Y el caso que mostraba acá en el vehículo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el tema de denunciar con la mayor rapidez el tema del robo de vehículos. Bueno, para cerrar acá me piden, pero yo no creo que esto pase por automotores. Hay vehículos que son sacados de la vía pública después de un accidente y se lleva a una comisaría y se deja ahí. Está en estado de abandono y molesta al vecindario. Se tiene otro trámite porque el propietario tiene que gestionar para retirar y el juez tiene que dar la autorización porque se le da un oficio, ¿verdad?, de que pueda retirar. Mientras no haya ese oficio, la comisaría automotora o ninguna entidad pública policial va a entregar ese vehículo y no se puede sacar mientras no haya autorización. Claro, que tiene que ser otra vez la justicia. Sí, señor. ¿Dijeron qué tipo de vehículo es el que más se roba? Sí. Toyota. De la línea Toyota Premium Vía Chile. y a Chile. Eso es lo que más se roba. Eso es lo que más se roba. Como le dije, son asteros, tienen agilidad y tienen espacio, entonces usan principalmente para hechos delictuosos. Bueno, y dijimos que esta zona es la zona más habitada, Asunción y Central, Sí. para por el de robo de vehículos. Así según es, esta Fernando de la Mora, estadística. sí. Fernando de la Mora principalmente. Y están una de las jurisdicciones dentro del central, así como metropolitana tenemos también otras jurisdicciones. Bueno, algo más que quiere decir, comisario, después vamos a hablar de la ruta. Viene el señor Luis Cris para hablar con nosotros del tema tránsito y de la ruta y cómo debemos comportarnos en ruta. Pero desde automotores, ¿qué más puedes Yo lo que compartir? puedo recomendar es 2 puntos, ¿verdad? Uno, que hagan la denuncia por cualquier cosa, por el tema de pérdida de cédula verde, pérdida de chapa, Documento que sea. documento que sea, que hagan su denuncia, eso le va a servir a la larga, ¿verdad? Y 2, que recomendarle, ¿verdad?, que una vez que hagan el bloqueo de su vehículo, que prueben otra vez manualmente para estar seguros de que está y no haya sido bloqueado el cierre de la puerta. Porque al final, comisario, no hay vehículo acá en Paraguay, por lo menos, que sea absolutamente seguro. Acá siempre los muchachos le encuentran la vuelta. La vuelta. Siempre hay. Acá insiste la gente diciendo que la policía crea barreras de acuerdo a su antojo y no respeta la forma establecida por la ley y que de repente la gente no quiere que se le controle porque se le plantan cosas ahí. Bueno, ¿Qué puede ocurrir también, comisario? eso no se descarta, ¿verdad? Pero el tema de barrera, nosotros no hacemos, el control de automotores no hace una barrera específica en un lugar. Nosotros hacemos controles aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Circulando, nosotros tenemos el sistema, entonces verificamos la chapa y porque no coincide algo o porque el personal pues, es especializado y con la vista ve que algo no encuadra en el modelo del chasis que figura en el sistema con el modelo del vehículo, ¿verdad? En eso te estoy diciendo, ¿verdad?, que pudo haber sido un implante nomás que tiene, que no está denunciado la chapa, ¿verdad?, pero el vehículo es modelo nuevo y el chasis
2, 3 años de diferencia. Entonces varía en unos puntos que el personal se da cuenta. Por eso se le hace la verificación. Suboficial Álvaro, para cerrar y para repetir, en todo el 2023, ¿cuántos vehículos se robaron? 2023, año pasado. Sí, 1.244 vehículos. 1.244 vehículos y se recuperaron 846. en lo que va de este 2024. ¿Sería de enero a abril o mayo? De enero a mayo. A mayo. Sí. ¿Cuánto? 410 vehículos robados. ¿Y se recuperaron? 320. Y eso es recuperado y devuelto, se entiende, ¿verdad? Se recupera. Nosotros en el sistema figuramos como recuperado. Ahora la entrega depende del Ministerio Público. Ya depende de la Fiscalía. No somos nosotros los que entregamos. O sea que hacemos una acta de entrega posterior al oficio. Comisario Ramón Cañete, gracias por venir a compartir con Yanduti esta mañana. Estamos a las órdenes y para todo lo que quieran ustedes, estamos... Muy gentil. Y al suboficial Álvaro Caballero también, gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo pegó Francesco? En un ratito, porque hay varios mensajes en guaraní para él, que vamos a compartir en instantes. Estamos hasta casi las 9, como todos los domingos, en la gran cabina, una propuesta de Ñandutí, AM Ñandutí TV. Vamos a hablar con el señor Luis Critz en un ratito y después, un poco más tarde, tenemos una sugerencia médica muy importante. Y a eso de las 8 de la mañana, por ahí prometió estar con nosotros el ministro de Justicia, Caraí Ángel Ramón Barchini. Vamos a hablar con él también un poco más tarde, si es que viene a compartir aquí en los estudios de Ñandutí. Hagamos la pausa, por favor. Está fresquito, está lindo domingo en familia para compartir un rico asado, un rico tallarín, siempre y cuando se pueda, yepa. Y así está una de las calles más transitadas de Asunción durante la semana, de lunes a sábado, que es la avenida España. Nandívera, acá la Nandívera. Ok. Ok, 91-30. Ahora te día y día de la lucha contra el Arurú o hepatitis, cierto. Pausa, ya volvemos, por favor. Ahora también podés vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch, @Nanduti1020am. Ñandutí, ahora también en Twitch. ¿Te imaginas vivir cerca de todo? Con Centric, expertos en inversiones inmobiliarias, es posible. Centric Félix Bogado se ubica a minutos de todo, ofreciendo calidad, comodidad y funcionalidad con su propuesta de departamentos de 1, 2 hasta 3 dormitorios que se adaptan a todos los gustos y con accesibles planes de financiación para hacer realidad el sueño del departamento propio. Para más información, contactanos al 0981 100 050. Centric, una empresa inmobiliaria del Grupo Continental. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Valls, Claudia Aguilera y Chocho Bando en Franja Roja, un programa donde la actualidad en la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descargar ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. En la era digital, tu teléfono y computadora son tu ventana al mundo. Toda tu vida pasa a través de ellos. Lo que compras, pagas y vendes. Todos tus vínculos están ahí. Estás expuesto a fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar, extorsión cibernética. Con el nuevo ciberseguro de Patria, tus cuentas y transacciones están protegidas, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo al 021-225-250 o con tu agente de confianza. Patria Seguros. Los
sábados, cuando el país elige informarse, elige Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Hay alguien que va a investigar esta brutalidad. Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toy. Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Ñandutí, 10:20 AM, Ñandutí TV y multiplataforma. Presentado por Parque Serenidad, Compass, Security Group, Asismed, Ometraseg, Universidad Privada del Guairá. Chao. Pechugón es delicioso, saludable y natural. Siempre fresco, yo lo fresco y luego a disfrutar. Pechugón condimentado, es fácil de preparar. Pechugón es delicioso, saludable y natural. Pechugón, ofreciendo lo mejor. Pechugón, paraguayo como vos. Estás solo en tu casa, mi juguete te acompañará. Económicos y congelados, el gran pollo para festejar. Pechugón. Mantenete al tanto de las últimas noticias de manera rápida y divertida en nuestra cuenta de TikTok, @Nandutí1020. @Nandutí1020. ¿Querés explorar más allá de lo evidente? ¿Sumergirte en temas que despiertan tu curiosidad? Entonces, Casa Abierta es tu destino. Descubrí una mirada más profunda, un espacio donde los temas encuentran su lugar y el análisis cobra vida. Con la conducción de Alejandra Costa, bajo la dirección de Gloria Rubín. Casa Abierta te espera cada sábado de 15:30 a 18 horas en Ñandutí 1020 AM. Casa Abierta, donde la mente se abre a nuevas perspectivas. Estás escuchando Ñandutí 1020 AM, tu primera fuente de información. Radio Ñandutí 1020 AM está en la televisión. Podés sintonizarnos a través del canal 17 de Tigo. Estás en la gran cabina con Carlos Báez y Francesco Fiorio. Compañero de mi ayer. 7:11 en la República del Paraguay, 11 grados temperatura del momento, una tranquila avenida costanera. Estamos viendo en Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo esta mañana, domingo 19, no nos cansamos de decir día del Chococue, día del Ñemití Jara, Ñemití Jara, y día del productor. Y una cosa interesante, hoy es el día de la donación de la leche materna. Qué lindo. Cabe recordar que acá, cerquita nuestro, en el hospital del barrio San Pablo, hay un banco de leche humana. Cierto. Que tengo yo la satisfacción también de que varios amigos, miembros del Rotary Club, se encargaron de conseguir ese banco y en este momento se está ampliando con la ayuda internacional, pero muy importante, partiendo de la base que hay muchas mujeres que por distinta naturaleza no pueden ofrecer la leche materna. Es cierto. Se colecta y se le entrega. Yo tenía entendido que la semana de la lactancia era en agosto. Tenía entendido. Sí, pero es internacional. Perdón, sería Paraguay, entonces es semana. Recuerdo que el año pasado se celebró la semana de la lactancia. Exacto. Y otra cosa, Carlos, un día como hoy nacía un gran personaje dentro de la historia del mundo, que es José Martí, el cubano. Fallecía, perdón. Nacía también un día como hoy don Eladio Martínez. El papá de Lobo, sí. Y por último, un día como hoy fallecía en el 2004 Elvio Romero. Elvio Romero, que es, creo que casapeño. Casapeño. Si no me equivoco es Yebro. Sí, él tenía un hermano que también era una personalidad destacada en el ámbito de la investigación, de la publicación, que era el doctor Roberto Romero. Sí, señor. Bueno, reiteramos, Francesco, y ya hablamos en un ratito con nuestro siguiente invitado. Joshua Duersen dio la nota en el circuito de Imola al conseguir el tercer lugar, logrando así su mejor participación dentro de la Fórmula 2. Es así, Caraí, como bien mencionaste, ahora acaba de subir justamente un meme, Joshua Duersen, su primer podio, terminó tercero en el mítico circuito Enzo y Dino Ferrari.
Para la gente que le sigue en Twitter, acaba de subir un meme donde está celebrando con la bandera de Paraguay y abriendo una sidra. El comentario de un gran periodista que inició un champán, me parece. Sí. Ahí está el meme, mira. Ahí tiene el meme de qué grande el equipo de producción acá en Ñandutí, al toque. Este subió hace 2 minutos, Carlos. Para que mismo. Sí, para que veas la actividad del equipo acá al toque ya se hizo eco. Este es el meme que sube Joshua ahora. Evidentemente ahí recibió la medalla. Pero tuvo muy buena partida luego, ¿verdad? Sí, señor. Dentro de la ignorancia que manejo en el deporte motor, tuvo muy buena partida. Y como te digo, Carlos, me gustaría leer el tuit de Diego Mejía. Diego Mejía es un periodista muy reconocido en el ámbito de la Fórmula 1, que dice: gran fin de semana para Latinoamérica en las categorías antesala de la Fórmula 1. Joshua Duerksen logra el primer podio de la historia para Paraguay en la Fórmula 2. Fue quinto en la clasificación, se puso tercero en la salida y allí se mantuvo, venciendo al muy publicitado y favorito Andrea Kimi Antonelli. Primer lugar para un francés, segundo lugar para un brasilero, así como podemos ver en pantalla. Primer lugar llevó en el podio Isaac Hadjar Campos Racing. El segundo lugar llega Gabriel Bortoleto, brasilero. Y en tercer lugar lleva en el podio el éxito de nuestro compatriota Joshua Duerksen, gran paraguayo. Insisto, Carlos, siempre llevando los colores patria a lo más grande del mundo. Qué linda noticia para comenzar un domingo. Qué linda noticia, porque es un triunfo, porque queda el nombre del país, Paraguay. Claro. Y Carlos, punto importante también ahí en cuarto lugar, a ver si los compañeros nos pueden invitar al Zócalo un momento nomás. Está Andrea Kimi. Gracias, Marce. Andrea Kimi Antonelli. Y según estoy leyendo, esta persona era el favorito a ganar. Y ahí está el argentino, Franco Colapinto. Colapinto, pico. Apellido raro, ¿eh? Colapinto. Sí. Bueno, don Luis Cris, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Buen día. Buen día, gusto en saludarles al plantel y también a los oyentes y televidentes. Yo ya me estoy por subir en el sillón para alcanzarle a don Luis, güey. 1.94 mide jugó básquetbol. Getala centimetraje. Francisco, yo le decía a Carlos, va a ser los domingos de básquetbol. ¿Te acuerdas que vino Carlos Cabral el domingo pasado? Yo me acuerdo, y Sandra Osorio también se acuerda. No, ese fue de Encarnación. Perdón, cierto, Carlos Cabral, cierto. Carlos Cabral que vino acá al DIPS. Pero nosotros los sábados tuvimos en Encarnación. Que ese basquetbolista le volvió loca a nuestra comunidad. Sí. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, estamos de salud por lo menos bien y trabajando nuevamente en seguridad vial. Agencia Nacional de Tránsito. Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Qué significa eso? ¿Qué controla? ¿Qué organiza? La Agencia Nacional de Tránsito, que se ha creado ya en todos los países, Paraguay también forma parte de eso, es la institución encargada de las políticas de seguridad vial, en todo sentido. Y el primer paso, desde el 2016, en que se instaló la Agencia Nacional de Tránsito, se racionalizó la licencia de conducir. Eso era un problema porque lógicamente es competencia municipal y la dispersión hacía que apareciera cualquier género de cualquier tipo de licencia de conducir. Hoy día eso está unificado. La licencia tiene un código de barras y permite la identificación del conductor con exactitud e incluso podría, lógicamente no reemplaza, pero podría usarse como cédula de identidad en cuanto a seguridad en este momento. Y don Luis, la Agencia Nacional de Tránsito también de alguna manera controlan la forma en que los municipios otorgan la licencia de conducir. Sí, están los cursos obligatorios de conducción, están los cursos prácticos que también ya son obligatorios y permanentemente son fiscalizados los municipios y anualmente tienen que presentar las condiciones para otorgar licencias en todo sentido, incluso con los exámenes psicofísicos que se deben presentar. Y los municipios que no cumplen son inhabilitados por la agencia a otorgar licencias hasta que regularicen la situación. ¿Vos sabés por qué te consulto, don Luis? Porque no quiero ni entrar con el tema del GL, ¿verdad? Porque popular, pues Carlos, vos le recibís el invitado con, qué sé yo, con fiesta, con cosas agradables, pero llama la atención, ¿no? Hay que preguntar. Claro, ¿qué vamos a hacer? Llama la atención, don Luis, cómo a nivel nacional se repite un fenómeno nefasto
que es el hecho de que los municipios otorgan licencia de conducir a cambio de dinero y no a cambio de pruebas. Y yo voy a hablar específicamente de municipios como el Lambaré, por ejemplo, y me hago cargo de mis palabras, Juan, los Mallorquín, o sea, los asuncenos que hacen, porque Pero acá en el departamento central, sí. Acá creo que Asunción es el que te toma un examen. Un buen examen. Asunción. Sí. Bueno, después un desastre, don Luis. Las veces que recibimos informes, ¿verdad? Informes serios, por supuesto, y podemos obtener las pruebas, esos municipios son intervenidos, ¿verdad? Varios municipios ya fueron intervenidos en ese sentido, hasta tanto regularicen su situación. Pero ¿cómo debería funcionar, don Luis? Que es obligatorio, tiene que tomar pruebas, tiene que hacer... Es obligatorio. Porque hay un requisito que hay que cumplir. Cursos de conducción son obligatorios, incluye primeros auxilios, ¿verdad? Y seguramente, claro, puede haber municipios que no estén cumpliendo con ese requisito. Entonces, una denuncia seria a la Agencia Nacional de Tránsito y la agencia interviene. Yo, por ejemplo, Carlos, hace poco me fui a pagar la ¿cómo que se dice cuando eso fueran? El nombre técnico es revalidación. Revalidación, esa, se me fue la palabra, don Luis. Y fui a la Mari, porque tengo ahí mi licencia de conducir, y le reclamé a la persona que era una de las directoras, que no recuerdo el nombre, pero le dije, ¿cómo es posible que la revalidación sea tan fácil? Porque incluso yo pensaba que me iban a tomar... Porque nosotros tenemos que entender que el vehículo es un gran beneficio en cuanto al transporte, pero puede ser una máquina de matar. Entonces yo le decía a la directora, me está revalidando sin hacerme ninguna prueba visual. ¿Qué pasa si este año, no sé, perdí un poco la vista y no estoy en condiciones de manejar? O sea, ¿cómo ustedes van a darme así la revalidación? Y me dijo, no, lo que pasa es que sábado de mañana era, y nuestro personal no estaba presente, no sé qué, ¿verdad? Pero es el común de los municipios, Luis. ¿Qué es lo que podemos hacer para de alguna manera fortalecer esto? Porque yo concuerdo con Carlos, salvo Asunción, después toditos los municipios en el área central tienen la misma práctica. Y bueno, es el motivo por el cual los asuncenos van a los vecinos a gestionar sus licencias, ¿verdad? Puede ser el lo cual es ilegal porque tanto la ley orgánica municipal como la ley de tránsito establece el lugar de domicilio. No es un simple decreto, es la propia ley establece el lugar de domicilio. Bueno, existen dos figuras de la licencia de conducir. Una legal, que cada 5 años vence la licencia, y es en ese momento en que vence la licencia en que se exigen nuevamente exámenes de vista, oídos, psicotécnicos, etc. La revalidación es una acción netamente municipal. Pueden hacerlo o pueden dejar de hacerlo dándole la validez de 5 años, pero las exigencias para la revalidación es cuestión de cada municipio. Allí sobre el punto, don Luis, el caso, por ejemplo, de algunos municipios que cumplen. Yo este año hice la revalidación y me hicieron la prueba de vista, de oído, el curso, aunque fue de 20 minutos, pero interesantísimo, hecho por los bomberos. Y bueno, llegué a la revalidación del carnet de conducir. Pero digo esto, y le quiero plantear lo siguiente. Si por una parte lo que tenemos vehículos, automóviles, camionetas, lo que sea, eso se hace lo mismo con la gente los motociclistas. Allí nosotros entramos en un desastre. Y todos, entiendo, respetamos el derecho de trabajar de todo, la condición humilde de muchos, pero cuando uno está en ruta, la gente que se cruza en moto, pero terrible. Sí, de hecho que la motocicleta es un fenómeno sudamericano, ¿verdad? Sí. Un problema en toda Sudamérica, una alternativa de solución a la falta de transporte público adecuado y económica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos problemas de fondo en América Latina, por lo cual vivimos esta situación, ¿verdad? En los países europeos, desde el primer vehículo se encargó la educación de los ciudadanos para la utilización de los vehículos, ¿sí? Entonces uno ve cierto orden y la gente aplica lo que aprende desde el preescolar. En cambio aquí, hasta hoy, no tenemos suficientemente instalada educación vial para nuestros ciudadanos. Y en segundo lugar, el control. El sistema de control personalizado perimió. Las barreras ya no funcionan, ¿sí?
Entonces hemos de preparar el carbónico y enviarle a Pedro Picapiedra como un regalo y dar el paso de la tecnología. Y en eso precisamente está trabajando la Agencia Nacional de Tránsito para instalar controles con tecnología en nuestras rutas. Les doy un ejemplo muy sencillo para entender lo que eso significa, ¿sí? A veces me da vergüenza decirlo como paraguayo, pero es así. El paraguayo va al Brasil y se portan bien, dicen, ¿verdad? Sí, siempre. Y no hay policías en la calle. Acá lo que pasa es que don Luis nos está contando lo que tiene que ser en realidad el funcionamiento. Sí, sí. Pero yo accedí a una publicación del 2022, creo que el diario Última Hora publicaba declaración de alguien de seguridad de tránsito y decía que solamente 50 municipios en Paraguay son los que exigen el trámite correcto para la obtención de una licencia de conducir, un registro de conducir. Yo creo que en Paraguay hay 250 municipios. 264 municipios. Para ser exacto, 264 municipios. Y 50 es poco con relación. Acá se dan dos cosas con el tema del registro. Por un lado, el examen. Sí. ¿Verdad? Que no es fácil. Quien fuera a hacer un examen acá en Asunción sabe que no es fácil conseguir la licencia. Sí, muchos días o pasar el examen. Sí, muchos días no. Pero está lo difícil que es por un lado y el costo está por otro lado. Entonces la gente, igual que la habilitación del vehículo, la gente no habilita en Asunción y se va a habilitar a 10 kilómetros de la capital por un costo y sin muchas trabas. Pero todos nos estamos equivocando porque estamos haciendo mal. Porque si tu vehículo supera una prueba que no está en condiciones de superar, ¿a quién le pone? A vos. Primero al propietario, al conductor, claro, de ese vehículo y a su familia, ¿verdad? Claro. Lo mismo si te dan un registro de conducir sin que vos estés en condiciones de manejar, vos sos podés ser el primer afectado. Y acá no hace falta salir a ruta, profesor David Galeano. Vos te das cuenta cómo la moto se te adelanta por la derecha, sí. en calle, no te dio ni en avenida, sí. Y en cualquier parte. Nos falta eso, conocimiento. Y es impresionante, de repente vos, incluso vos con señalero querés girar a la derecha y te encontrás con un motociclista acá a tu costado. Entonces, los municipios tienen que tener un papel demasiado importante para que funcione esta agencia. Y de hecho que sí, ¿verdad? Y tienen que rendir cuenta, ¿verdad? Ahora si los documentos son fraguados en oficina, ya es una cuestión que desde la agencia necesitamos denuncias concretas para poder intervenir. Ahora, Luis, ¿sabes por qué me llama la atención lo que mencionas? Yo entiendo que de repente a Luis Chris Jacobs le cuesta un poquito estar en todos los municipios por una cuestión de que aparte también me imagino que tiene un problema de presupuesto, que las instituciones de repente, como la agencia, ayer hablábamos con el director de Bienestar Animal, no son prioridades a la hora del debate del presupuesto, ¿verdad? Me imagino que hay una falta de presupuesto, pero independientemente de eso, basta con conocerle, qué sé yo, a tu sobrino, a tu hijo, a algún amigo de tu hijo, para darte cuenta que municipios siguen expidiendo sin control alguno, ¿verdad? No sé, ¿qué es lo que podemos hacer con esas prácticas, don Luis? Porque, así como dice Carlos, es un peligro que alguien que no está capacitado para manejar tenga una responsabilidad al volante. ¿Qué es lo que podemos hacer para que este tipo de prácticas se frenen teniendo en cuenta también que gran parte de los municipios ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para otorgar licencias de conducir como se debe? Bueno, en los países en que se superó esta etapa, el Estado centralizó en virtud de, escuchamos siempre como en emergencias médicas, relatan, ¿verdad? 100 millones, 150 millones de dólares al año. Bueno, ese dinero se debería de utilizar para prevenir, ¿sí? Y lógicamente sabemos que además de ser un cargo administrativo, la municipalidad es también un cargo político. Sí. Entonces, tiene que haber un sistema que impida esas irregularidades que están diciendo, y lastimosamente en estos casos, así como la educación, ¿verdad? La cuestión de tránsito debería de estar centralizado para poder exigir realmente a que se haga bien lo que se debe, no lo que uno quiere hacer precisamente, ¿sí? Y en ese sentido, los municipios, por ejemplo, no tienen ITV. Solo Dinatran tiene ITV con vehículos de gran porte, de corta, media y larga distancia, como clasifican. Pero los municipios
cuando apareció esa ley de ITV y se les quiso exigir a todos los ciudadanos pasar por los talleres, los municipios en su momento presentaron inconstitucionalidad y lógicamente ganaron esa inconstitucionalidad porque la ley les otorga a ellos la potestad y el deber de hacer inspección técnica de los vehículos. Estoy mirando y la gente comparte y siempre reconforta saber que hay gente que vos pones un tema y empieza a contar, a preguntar. Acá explica, me parece que este televidente o oyente de Ñandutí está en el exterior, pero es paraguayo. Y dice que hizo revalidación, el curso obligatorio de primer auxilio de bomberos no se hizo. Y está hablando de la Municipalidad de Asunción. Y él cuenta por qué no se hizo. Dice que estuvo 20 minutos en una salita. O sea, hizo todos los pasos como correspondía. Todo, hasta que llega el momento de la parte de primer auxilio. Y de 20 minutos en una salita le dijeron que necesitaban 8 personas para hacer el curso. O sea, ese mini curso. Para justificar el gasto. No sé. Ahí pues está el problema que yo entiendo también a los funcionarios de la Municipalidad de Asunción. No le puede hacer perder el tiempo a una persona diciéndole, espera que vengan 7 más. Pero tampoco no puedes dejar de hacerle el curso a una persona. ¿Cómo funciona eso? Dice, necesito 8 personas para el curso. Y como él era el único que estaba, le dijo, vení, nomás te vamos a entregar ya tu certificado, sin hacer el curso. Qué peligroso. Entonces eso facilita, ¿verdad? Dice, 4 años nomás sirve el registro. La quinta perforación ya no te hacen. Yo soy asunceno, me dicen. Sí, bueno, la quinta perforación ya significa renovación. ¿Sí? Entonces, al vencer el último año, ya entregan una licencia nueva. Entonces, ya no justifica perforar el último año. ¿Sí? Porque a la fecha de vencimiento exactamente se les renueva la licencia de conducir. Y respecto a los cursos de primer auxilio, ¿verdad? Eso estamos trabajando con los bomberos y también por ese motivo que estaban mencionando, la Agencia Nacional de Tránsito instaló un curso online de primeros auxilios. Si bien no es lo mismo que estar físicamente, pero muestra todos los pasos que se siguen en las diferentes situaciones que pueden ocurrir y que se pueda intervenir por lo menos inicialmente hasta tanto llegue el auxilio, ¿verdad? Está el curso online de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cuyo certificado llega al correo de la persona que hizo el curso y con ese certificado el municipio toma como hecho el curso de primeros auxilios. No te consulto, acá estoy buscando la ley número 5016/14. ¿Ese sigue vigente? Claro, es la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Y según la última modificación que estoy viendo acá justamente, que fue del 2015, si mal no estoy, corregime por favor donde vi, si no es así. Sí, la de 2015. Acá yo estoy viendo, ¿verdad? Grandes rasgos, ustedes sabrán mejor interpretar la ley, pero yo había debatido en su momento con Eduardo Peta, ex director de La Caminera, y él nos había dicho acá en Ñandutí justamente de que con la modificación de la ley, estoy corroborando acá al menos según lo que puedo ver, ya no hay una obligación para el conductor de perforar anualmente su registro de conducir, y de hecho que él hablaba y decía de que la caminera no tiene más potestad de multar por ese tipo de puntos. Antes de que conteste, no, porque ¿sabes cómo funciona esto? Y lo iba a certificar. Vos tenés problemas cuando no perforás tu registro, tenés problemas con la municipalidad, con el municipio, no con la patrulla caminera. Y solamente con el municipio emisor. Claro. Vos si por ejemplo sacaste tu registro en Fernando de la Mora, Francesco, y venció ya tu registro y tenés que ir a perforar, y te estás en Luque, o estás en San Lorenzo, y te para un policía de tránsito, y te dice acá no está perforado, pero ese no es el problema de la policía de tránsito que no sea de Fernando de la Mora. Ese es un punto Vos importante. estás en incumplimiento con Fernando de la Mora. ¿Y por qué la patrulla caminera? ¿Para qué me traemos limitado si yo no me había meto en todo? No, porque aprendí. Porque aprendí. Es decir, la patrulla caminera no te puede. Lo que te controla. Lo que la patrulla te controla, don Luis, es la vigencia de tu registro. Claro, cada 5 años, lo que el valor legal quinquenal. Pero te multan por eso
Si venció, sí. La caminera te multa. Pero pues la perforación no es cara. No entiendo, tío, pues si venció, te multa. Multa y demora. Eso es un dato importante. No pueden circular con licencia vencida, es como no tener licencia. Correcto, Entonces, demora al vehículo también. Acá don Luis dice, mi registro venció en Fernando de la Mora y ahora tengo que quitar en Capiatá. Sí. Dice, para pedir en Fernando, mi baja del registro tengo que pagar. Sí. Como si fuera un registro nuevo. No sé, yo leo, sigo leyendo. Y luego pagar en Capiatá por un registro nuevo. ¿Por qué tengo que pagar para pedir mi banca en un municipio si ya venció por los 5 años? Bueno, esas son las particularidades de la autonomía y autarquía municipal, ¿verdad? Cada municipio establece por ordenanzas cómo se renuncia a una licencia y cómo se adquiere la licencia. Eso es algo municipal y ellos, de acuerdo a su carta orgánica, establecen eso, ¿sí? Entonces, en esas cosas no puede intervenir la Agencia Nacional de Tránsito en cuanto a lo que es la autonomía y autarquía municipal, ¿sí? Don Luis, recién hablaba también de las barreras, desde el punto de vista también de que, y yo comparto con lo que mencionaste, porque creo que las barreras ya pasaron de moda y ya quedaron atrás. Sin embargo, se siguen viendo en algunos puntos del país. Yo personalmente creo que la barrera viola nuestro derecho de libre tránsito, en primer lugar. Creo que no hay justificativo como para que alguien me demore. Pero independientemente de eso, ¿cuándo va a ser el día que eliminemos todas las barreras? En Asunción, por ejemplo, se eliminó. No es que tuvimos una explosión de accidentes de tránsito o qué sé yo, una explosión de conductores ebrios al volante. Es como que cuando hay barreras de tránsito, el mensaje es no confío en mi gente, por eso los controlo, ¿verdad? ¿Cómo podemos eliminar eso? No precisamente, ¿verdad? El enfoque sí, en cierto sentido, es así, pero libertad de tránsito, ahí cuando uno en ruta o en las calles hace bien lo que debe, no lo que quiere. La libertad de circular es constitucional. Te doy permiso, pero te controlo, porque si no hay control realmente, hay desmanes, hay problemas. Hay personas conduciendo alcoholizadas y de hecho que cuando la caminera no controla en ruta aumentan bastante los accidentes, ¿sí? Yo consulto donde... Entonces el conductor está en un habitáculo privado, no hay dudas, pero está utilizando la vía pública. Y en ese sentido ni el acompañante debe consumir alcohol porque está prohibido consumir alcohol en lugares públicos, ¿sí? El conductor no puede consumir... Ni el conductor ni el acompañante. Uno creía que no, tranquilo, manejaba vos y yo viva la pepa. Espera un poco, por supuesto, pero en tu sala mira o en el bar. Mira que no lo sabía, ayer tuve que pagar una multa, entonces porque ayer estaba con un amigo y yo tomando tranquilo, no lo sabía. Y consumir, la ley establece, está prohibido consumir alcohol en la vía pública. Pero es lo mismo que la gente toma enfrente a una bodega, don Luis, y eso no está permitido. Y en las estaciones de servicio, y claro que no está permitido. Pero ahí pues se debate mucho, Luis, y lo debatíamos ayer, Carlos, fuera del micrófono con tu compañera acá sobre el tema de... él planteaba sobre el tema de tener relaciones sexuales en el auto. Pero hablaba sobre la propiedad privada, porque se debate mucho por eso, hasta qué punto la policía puede intervenir en tu propiedad. Pero si Carlos Báez maneja un Luis, Carlos Báez maneja. ¿Sabes lo que pasa? Si ayer tomaste vos acompañándole a alguien, quiere decir que vos vas a poner el ejemplo si ya que él tuvo... Carlos Báez maneja. Hay una doctora que está ahí, hay gente que nos está mirando. Yo voy a dar un ejemplo simple para que se entienda, ¿verdad? Estás en el auto se mueve, hay un acto sexual, salen los niños de la escuela, van por la calle o por la vereda a sus casas. Bueno, estés en un habitáculo privado o no, la vía pública, su nombre lo dice todo, es una vía pública. Entonces, está prohibido consumir alcohol en la vía pública. Eso significa que dentro del habitáculo del vehículo que utiliza la vía pública también está prohibido. Para aclarar, no, mira que yo soy pesado. No, por favor, es importante aclarar estos puntos. Sí, son pesados. No vamos en un auto, don Luis. Sí. Carlos va manejando. ¿Para qué vas a encontrar? Con conductor Modejara. Y atrás estoy yo.
yo no puedo tomar ni siquiera atrás, así. Yo no tengo nada que ver con el volante. En la vía pública no, ni en la estación de servicio, ni en la vereda, eso tiene que ser dentro de los locales. Pero don Luis, ahí no me llega otra vez el tema que lastimosamente el control no existe. Vos te vas a una bodega y encontrás 20 personas sentadas frente a la vereda, en la vereda. Eso es vía pública. Sí. Y en su auto también. Y en su auto también. Y eso Lo meterías mismo, Y todos una los cosa meterías. más, igual que la conducción de una motocicleta. ¿Quién puede conducir? Primero, en Paraguay tenemos que aprender que la motocicleta es solamente para 2 personas. Utilizada correctamente, la motocicleta es un medio muy válido. Sí. Pero ¿qué pasa? Dice la ley, y me va a corregir Luis, que para conducir tenés que tener registro y ser mayor de edad. Para conducir. Sí. Y para acompañante en la motocicleta tenés que tener 12 años mínimo. Y más, ¿verdad? 12 años. De 12 años en adelante. ¿Verdad? Pero vos ves que un niño de 12 años maneja una moto. Vos ves que un bebé de 1 mes se va en una moto. De hace 15 días. Hace un mes fue el accidente Allá en Piribebuy. Una familia completa. Completa, sí señor. Bueno, entonces todo lo que estamos conversando evidencia esas dos deficiencias que tenemos que van a ayudar a que mejore la situación, ¿verdad? Porque el hecho de pensar que yo en el auto hago lo que quiero denota ignorancia, ¿sí? Entonces la educación y un control sistematizado con tecnología, porque tomándote una fotografía que está sin cinturón manejando, de hecho es una evidencia muy clara y es una evidencia, 100%. una prueba irrefutable, y me va a suceder una vez y quizás una segunda vez, pero después ya, no, acá hay controles diferentes y no vas a dejar un 100.000 guaraníes en el poste de la cámara, ¿verdad? Ahora, Porque ese también es un problema. Se critica mucho la corrupción en las instituciones, pero el 90% son ofertas. Así mismo, Y por eso, ¿verdad? Después los oferentes y pagadores van detrás de su ordenador y critican a las autoridades corruptas. Pero la corrupción, peor es el corruptor, ¿verdad? Lógicamente. Se baila a 2. Claro, eso es categórico. por supuesto. Ahora, don Luis, tú sabes que tengo 2 puntos que quiero consultarte, pero porque quiero consultar sobre el control a la caminera también, cómo nos cuesta un poquito ir por el lado del control. Pero independientemente de eso, en primer lugar, y te dejé tu explicación sobre el tema de no poder tomar como copiloto, don Luis, pero te prometo que voy a ponerlo en práctica, así que no voy a tomar nunca más. No tenés otra opción. No tengo otra opción. Carlos va a tener que manejar y yo voy a tener que acompañar con Teleré. Pero aparte de eso, no me cerró nomás la explicación del tema de las barreras, don Luis, porque nosotros, por ejemplo, muchos le criticamos a los piqueteros que cierran la ruta, porque hay que criticarle. Ellos no tienen el derecho o el privilegio de violar mi libre tránsito. Pero no veo nomás la diferencia entre un piquetero que te cierra la calle con la bandera de que mis derechos se están violentando y peleo por mis derechos, o la caminera que te dice te estoy controlando. A lo que voy nomás es que no encuentro justificativo alguno, salvo que pase lo que pasó en Natalio, por ejemplo, que asaltaron el BNF y bueno, por cuestiones de seguridad, todos controlados, ¿verdad? Que hay una figura constitucional sobre eso. No encuentro nomás la explicación o el justificativo para decirle a Carlos Juárez: Carlos, te tengo que controlar y voy a impedirte tu libre tránsito por 10 minutos, 15 minutos, pero al fin y al cabo te impido tu derecho de libre tránsito. Bueno, por eso, la educación nos va a permitir tener otro enfoque sobre esa cuestión, ¿verdad? Porque si yo soy una persona seria, no solamente conduzco bien, lo más importante es que yo personalmente me conduzca bien en la vía pública. Entonces, un control de este tipo, cuando no existe otra manera de controlar, es una garantía para mí mismo, ¿verdad? Entonces, estarán identificando a algún alcoholizado o alguna persona que no tiene autorización para conducir, etcétera. Pero si yo estoy bien, 10 minutos para mi propia seguridad, creo que no es mucho tiempo, ¿sí? Pero eso, como digo, ya está superado. Y por eso estamos trabajando desde la agencia en la instalación de tecnología para los controles, y estamos trabajando sobre un piloto de la Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 6 en una primera etapa para tener control con tecnología, como también las entradas al país de vehículos. La caminera tiene en su multa electrónica la capacidad de leer chapas del Mercosur, ¿verdad?
Entonces, establecer un plan piloto de control con tecnología para que vean ustedes las bondades y el aporte de educación que tiene también ese tipo de control, en cuanto que yo circulo libremente, pero ya no voy a decir ya que caminera cuando veo un cono, sino voy a leer un cartel que dice: este tramo está controlado por tecnología, respete las señales. Vemos también nosotros, y pongo un último ejemplo, la Ruta 2, magnífica, da gusto viajar en este momento a Ciudad del Este, pero ¿cuántos accidentes no ocurren porque no respetan la velocidad máxima permitida en ese tipo de rutas? Y así está señalizado, es de 110 kilómetros por hora. No necesitamos superar esa velocidad, igual vamos a llegar en 5 horas a Ciudad del Este, yendo a 160 y aterrizando en una rotonda. Es preferible obedecer las señales, que es nuestro problema, ¿verdad? Y respetar esas velocidades establecidas de acuerdo a la ingeniería vial. Sí, claro, pero y para cerrar, lo que pasa es que es cierto lo que dice don Luis. Si vos tenés tecnología, vos no necesitas sacar a nadie a la calle para que te paren y te haga barrera ni que te controle. Y te vas a portar bien como conductor. Como te comportas en Brasil, o en los Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo. Porque vos te vas a Brasil y vos no te haces el vivo y pasaste, vos dices velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Y vos pasaste 80. Te van a agarrar. Y vos te reís, le jodías, este semáforo acá no hay nadie, acá mirá que no hay ningún policía. Pero cuando llegue en un momento, te va a aparecer tu cuenta y vas a tener que pagarlo, si no, no vas a poder ir. La notificación va a domicilio y se va a aplicar en su totalidad la ley. Totalmente. Y es lo mismo, porque la gente te dice en ninguna parte del mundo se controla, y no se controla porque te siguen, tienen un mecanismo, y entonces no hay manera. Vos en Estados Unidos, si no tenés un accidente, no te para nadie. Hay una cuestión también que a mí o sea, sobre el tema, que creo que es la raíz de todos los problemas, es el conocimiento de la ley. Yo no sé, don Luis, yo creo que podemos recorrer el Paraguay el 100%, si digo 1 o 2% de la gente que tiene la ley en la mano, en el vehículo, y que lee. Y lo otro, allí creo yo recorro 5 veces el Paraguay con 50.000 kilómetros por año hago. Y lo que me llama la atención es, por ejemplo, esos casos de la gente que desconoce. Yo hoy, el carril izquierdo para los vehículos que se van más rápido, uno encuentra a paso de tortuga, ataca todo lo que viene detrás. Y se nota que esa persona ni idea tiene. Entonces, por eso yo, pues, tendría que ir por acá, va por acá. ¿Y por qué uno no conoce la ley? Y sí, mantener la derecha en rutas duplicadas, por ejemplo, es básico en tránsito. Pero ese mismo ciudadano que va así acá, va diferente en el Brasil, ¿verdad? Claro. Bueno, Luis, gracias por venir a compartir con nosotros. Hay que aprender permanente y constantemente, y hay que comunicar sobre todas las cosas. Muy gentil, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, porque el agradecido soy yo particularmente, porque esta misión que cumplen ustedes de intermediar, porque entiendo que mucha gente habrá adquirido conocimiento con este programa, y esa es la misión que están cumpliendo también ustedes, así que muchas gracias a ustedes. Carlos, ¿no tenés un problema? Tengo un problema, sí. Lo mejor para el final de Carlos. Pero me pasa nomás acá. Hace poco pasa que Rubén Rubín presentó un proyecto, no me confirman quién, pero que se presentó en el Congreso un proyecto para que, no sé si la PMT o la caminera, cada vez que intervenga tenga una cámara. Precisamente en el proyecto de adquisición de tecnología está el uso de la bodycam. ¿Y para cuándo se va a implementar eso, Luis? Y estamos, resulta que esto vamos a hacer por concesión, ¿sí? Porque está demostrado que la alianza público-privada es más eficaz en cuanto a la instalación. Están las dos rutas, ¿verdad? El peaje ahí en esa ruta sí cumple el objetivo de financiar el mantenimiento y reconstrucción de esas rutas, y del mismo modo queremos concesionar. De hecho, que la empresa concesionada no puede multar, eso va a quedar a cargo de la autoridad competente, pero la empresa concesionada va a mantener, va a disponer, establecer y presentar las evidencias gráficas a la autoridad competente. Y la ley de concesiones tiene una característica muy especial, y en eso estamos trabajando. Pero, por ejemplo, nos piden impacto ambiental, pero este tipo de inversión no tiene ningún impacto ambiental. De hecho, que a lo mejor ni siquiera columnas se van a instalar,
se van a instalar las cámaras sobre las columnas de semáforo existentes, etcétera, ¿verdad? Y en fin, eso estamos trabajando. Como es la primera vez, es un poco difícil, pero vamos a lograrlo. Es decir, vamos a hacer todo lo posible. Desde el 2017 está el proyecto, desde que estaba en la caminera. Llegamos hasta el software, que se conoce más como multa electrónica, pero el proyecto de instalación de cámaras y demás fue encarpetado, no se pudo hacer en su momento. Pero ahora sí, el señor presidente de la República y la ministra de Obras Públicas y el directorio de la agencia, que componen 4 ministros y 3 intendentes, están autorizando llevar adelante el proyecto. Y creo que esta vez sí se va a instalar eso. Don Luis, una vez más, muchísimas gracias, muy amable, gracias por compartir con nosotros. Temprano domingo en Ñandutí. Se está poniendo lindo este domingo en Ñandutí. Hermoso. Aparece el sol como protagonista este 19 de mayo y pido a los compañeros que vayan mostrando de cómo ya se presentan las calles y avenidas de la capital del país en materia de tránsito. Ya hay movimiento vehicular, son casi las 8 de esta mañana, y les invito a que compartan con nosotros y que sigan compartiendo con nosotros, porque en un ratito viene una médica experta en medicina capilar, la doctora Belén Díaz. Mientras vemos también otra imagen que tiene que ver con la ruta PI02, ruta Mariscal Estigarribia. Esto es cerca de la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo. Hay movimiento. Una vez se pregunta ¿dónde es lo que va la gente y de dónde viene? Sí. Porque a cualquier hora, tempranito teníamos calle y avenida vacía, ¿verdad? Pero a esta hora ya tenemos un buen movimiento de vehículos, y así vamos mostrándoles cómo está el tiempo también acá en Asunción. Ya salió el sol después de varios días, ¿verdad? Sí, señor. A propósito de la presencia de la doctora, hoy es el día del médico de familia también. Médico de familia, repetir por día de qué es lo que hoy es muy y también el día del repostero, la repostería. Mira un poco. Sí, del arurú o de la pastilla. Hay que comprarlo completito. Del chococue. Hay que comprar el repostero hoy, muy caro. Claro. Linda torta, podemos Linda torta. Sí. Ahí está, hay un bache ahí en la ruta. Dice que es producto de un desagüe de esa, por ejemplo. ¿Esa que vimos ayer? Esa que vimos ayer, y sigue campante. Todos los días le vamos a mostrar. Todos los días le vamos a mostrar. No, tremendo ese bache. Chao, don Luis, hasta luego. Y acá otra imagen que te estamos compartiendo esta mañana para mostrarte cómo está el tiempo en Asunción. ¿Este aviadores? Sí. Aviadores, sí. Parece que hay neblina ahí, o la cámara. Y ahí salió el sol. Hay mucha gente, Carlos, ya comprando dejar la carne, la cervecita. Ojo, no hay que tomar ni siendo copiloto. Ni como copiloto. Yo no sabía eso, Carlos Báez. Ayer tengo que confesar que yo ayer tomé una cervecita al lado de un amigo que está manejando, bajo la consigna de lo que mencionó Carlos: vos sos el conductor designado. Sin embargo, había sido que el copiloto designado también hay que tener, Carlos Báez. Hay una cuestión también que tiene que ver con la gente no quiere usar cinturón de seguridad. Ese es otro tema. Pero incluso no hace falta que, vos como conductor tenés que usar, ¿verdad? El que te acompaña tiene que usar, el que está atrás también tiene que usar. Tiene que usar también. Todos. Y no, los autos se ponen nomás cinturón de seguridad para que... Los autos pues tienen atrás. Todos tienen. ¿Sabes lo bueno ahora de los autos actuales? Que si vos no te pones, te suena una alarma y te suena... Y te rompe la... Pero hay mecanismos para apagar también. Yo eso no sabía. Viste, para que vea que yo no jamás pensé en apagar eso, Carlos. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ella, así como dicen, experta en tratamiento medicina capilar. Exactamente. Y contanos se entiende más o menos de qué se trata. Yo creo que más que menos urgente. ¿Y por qué? Si se puede empezar por esto, ¿por qué uno pierde el pelo? Bueno, depende muchísimo de qué factor es lo que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? La medicina capilar en sí se enfoca más bien en la pérdida de cabello, ¿sí? Nosotros como expertos en medicina capilar, en realidad lo que hacemos es brindarle esa oportunidad al paciente que está perdiendo cierta cantidad de pelo, como para poder darle esa oportunidad que siga manteniendo la cantidad de pelos que sigue teniendo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos hombres en mayor cantidad, ¿verdad?, con pérdida de cabello demasiado importante, ¿sí? Entonces, y con el cambio de estilo de vida y todo que fue pasando, el estrés, exactamente, aparición de canas de muy temprana edad, caída del cabello muy temprano, las entradas prominentes en pacientes que inclusive tienen menos de 20 años, ¿verdad? Entonces, todo eso
de eso se trata la medicina capilar enfocada a la alopecia en sí, ¿verdad? Quiere decir entonces que puede ser una persona joven y puedes tener este problema. Exactamente. No, pues, Sí. ya está viejo, ya está todo pelado, te dicen así cuando te quieren tratar mal. ¿Verdad? Pero ¿qué esto es? ¿Es estrés? ¿Es alimentación? Genética. Es genética, ¿sí? También, o sea, la alopecia en sí es una pérdida de cabello, ¿sí? Pero el apellido que le damos depende muchísimo del factor que vaya a perder el pelo, ¿sí? Puede ser por un factor de estrés, puede ser hormonal, puede ser genético, puede ser netamente por un factor ya de haber pasado algún proceso de síndrome febril importante hace como 2 meses anterior. Enfermedades, doctora. Enfermedades, medicamentos también hacen que el pelo se caiga. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, inclusive adolescentes también están con una pérdida de cabello bastante importante por el periodo también que nosotros le decimos del periodo de estrés que sufren ellos. En algunos casos los cambios importantes del divorcio entre mamá y papá y cambios que le da en esa etapa de adolescentes también se notan muchos. Ahí pueden ver en las imágenes de apoyo también que se encuentran las alopecias areatas, que son las más conocidas como un tipo de pérdida de cabello que se trata más por el factor de estrés, ¿sí? Inclusive pueden ver como zonas redondeadas como monedas en donde no hay nada de pelo y alrededor hay mucha cantidad de pelitos. Entonces, más bien ¿Qué hace? ¿Elige la parte de la cabeza? Sí, es como que se estresa una zona y se cae, ¿sí? Y después tenemos que empezar un tratamiento para volver a mantener la cantidad de pelitos ahí, pero eso no quiere decir que de acá a un tiempo, cuando esa persona vuelva a tener un factor de estrés, pueda volver a salir. Me estoy fijando que, viste que de repente vos tenés en la entrada de la frente, porque cuando nosotros éramos mitaí, como se dice en la cara, tu papá pues te decía que te peine con la frente acá y que lleve hacia atrás. Ahora esto todo se ve, esto todo ahora mi peinado. No, pues vos tenés acá tenés un pene. Sí, eso te Eso es un remolino. Es remolino. No, eso es más grande que un remolino. El remolino no es problema. No es un problema. Todos tenemos como una zonita en donde cambia la orientación de los pelos y es como que es mucho más notorio esa zona, pero hay personas que tienen 1, hay personas que tienen 2, inclusive hasta 3. Yo conozco una criatura, ahora no me acabo de enterar, que cuando cambia las situaciones en la emoción, a veces está triste, se le cae el cabello. Sí. Hay muchísimas. Estamos hablando de niños, ¿no? 7, 8 años. ¿Saben también que un clásico en los niños, vamos a dejar que me pasó a mí? O sea, mentira, a mí no me pasó, a mi prima me pasó, a mis primos, mejor dicho, que ante cada examen fuerte, que si uno rinde física, química, al mitad y se le cae el pelo por el estudio. Por el estudio, sí. Y generalmente puede pasar, no hay ningún... Ahora, la mujer a veces es más estresante todavía. La caída del pelo. Y sí, pasa que nosotras se nota un poquito más porque tenemos el pelo largo. Entonces, y cuidamos más. En relativo, más o menos, vamos a decir, porque el hombre realmente, ahora mismo un hombre que pierde pelo es así como si fuera que no tiene un diente más o menos, ¿sí? Entonces, forma parte mucho de la autoestima que va teniendo la persona, ¿sí? No sé si de cómo tanto, se ve. Doctora, porque mira que acá a Marcelo Andreotti, por ejemplo, no tiene tanto pelo y buen tipo, no está enamorado de Nadie dice que es mal. No decimos luego que sea malo, ¿sí? Pero que sí juega parte en un factor así de que vos te miras al espejo y de repente ves una foto de hace un tiempo y te pone argel. O sea, ¿qué es lo que pasa, verdad? Porque se me está cayendo el pelo y esta entrada yo no tenía y esta zona de la luz que me está dando ahora en el cuero cabelludo no estaba, ¿verdad? Doctora, vamos a ver que a mí sí lo que me pasó fue que a los 18 años más o menos, yo empecé a ver cierta entrada predominante, ¿verdad? De repente veía a Carlos va en la tele y yo decía, che, yo no, Carlos tiene más pelo que yo, ¿verdad? Y más viejo que yo, más o menos, ¿verdad? Y me fui a tratar. Espectacular el tratamiento. Vos sabés que me trataron súper bien, Carlos. Me dieron un recetado, por así decirlo, un remedio recetado que impidió que se me siga cayendo, claro. Pero lo que no hizo fue, no me quitó el nuevo pelo. Y yo me fui, me fui a consultar para operarme, porque ahora te operan, doctora. ¿Pero vos qué querías? Yo quería que me pongan más pelo. Te consultó por una cosa y... te quitan acá atrás. Por ejemplo, doctora, te quitan atrás y te ponen donde vos quieras. Pero yo no puedo todavía tener esa operación, aunque usted se burló de mi remolino, porque no me esperé de remolino. Porque el tema es que yo tengo el pelo muy blanco, muy transparente, y tengo el pelo esparcido por todo. No es que yo no tengo pelo, mi pelo es muy fino. Entonces lo que desastre de nuestro compañero. Él se pone de ejemplo de todo. Todos los temas, hasta de tránsito, él se pone... Carlos, cuento esto porque le quiero preguntar a la doctora esto, porque me dijo el doctor,
vos tenés que esperar que se te caiga bien el pelo para ponerte más pelo, porque ahora si te pongo, lo que va a hacer es chocar con la raíz del pelo actual. Ajá. O sea, uno tiene que esperar que se le caiga bien, doctora, ¿verdad? No, o sea, depende muchísimo. Sí, depende de cada caso. Porque realmente depende muchísimo de que tenemos que evaluar la zona, ¿sí? Si de por ahí a vos lo que te molesta son como las entradas, ¿sí? Y así como me dijiste, vos empezaste un tratamiento médico para los pelos que vos seguís teniendo, ¿sí? Lugares en donde ya no hay pelos son lugares en donde vos ves así despoblado como la piel de la cara, ¿sí? Normal. Entonces, esos son los lugares en donde se vuelve a implantar pelo. Y tenés razón, se sacan los pelos de la zona posterior y se implantan en los lugares en donde hace falta. Sí, depende de la edad que tengas también. Generalmente no solemos hacer la intervención en pacientes demasiado jóvenes. ¿Por qué? Porque la evolución del rostro también, la maduración que tiene el rostro es totalmente distinta, ¿sí? No hay una regla que yo pueda agarrar y decirte, ¿sabes qué? Así te gusta, así te voy a hacer el diseño del implante que te voy a hacer. No. En realidad es por el músculo frontal que nosotros al levantar las cejas es como que tenemos unas marcaciones de expresiones normales, ¿sí? Que al principio, bueno, cuando somos jóvenes está todo terso, a no ser de que te hagas botox, ¿verdad? Pero generalmente está todo terso, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo es como que vos levantás las cejas y te vas a dar cuenta que hay un lugarcito en donde termina el músculo frontal y empieza el cuero cabelludo. Y esa es la zona donde nosotros tenemos que implantar pelos, ¿sí? Entonces, depende mucho si es que ve por ahí la edad que tenías para cuando te fuiste a consultar. ¿Y vos ojímetro puedes ver, doctora, y si vos necesitas ya? Y si querés levantar desde acá te puedo decir yo que puedo levantar, yo no tengo vergüenza. Vergüenza, miedo y plata no tengo, ¿eh? ¿Ya? Acá, ¿qué tal? Levanta un poquito tus cejas. Ahí. Lo más que podés tener botox. No, todavía. Pero me quiero poner. Bueno, me voy a poner Carlos, este año me voy a poner Pero botox. de tu ceja podemos sacar y poner en tu Levanta un poquito las cejas. Lo más que podés. Así haces un esfuerzo un poquito. Si la zona de las entradas tenés una zona como translúcida y tu primera línea de esta zona también es una zona que está un poco despobladita. ¿Sí? Y esperamos mucho. Y ya soy digno de operación, doctora. Sí, pero es muy pequeña todavía la intervención que te vas a hacer. Y para tu casamiento te puedes... Pero ya te podés hacer. En noviembre me caso. ¿Y Carlos Báez. hay tiempo? Atender, Hay tiempo. Carlos Báez me tiene que regalar, me tiene que dar un regalo como mi Sí. jefe. Y ese puede ser un regalo, pues cara de la operación. Más o menos, depende de la ¿Cuánto zona. me costaría a mí llenarme esto, doctora? Y realmente depende mucho de la zona, no de la cantidad. No pueden Y generalmente hay un piso como de $2.000 más o menos. Dale, Carlos Báez. A Lara le gusta así. No, basta. Doctora, ¿y con medicamentos no se soluciona? Y realmente para los pelos que sigue teniendo, en su caso, por ejemplo, él hablaba de que pueda hacer un tratamiento médico para impedir que esto siga para atrás, ¿verdad? Entonces, la idea es siempre combinar. El tratamiento médico es siempre para mantener la cantidad de pelos que vos seguís teniendo. Claro. Los pelos de implante no se caen más, ¿sí? Son pelos que siempre se quedan en el lugar donde nosotros le colocamos. Pero es como un relleno de la zona despoblada. Pero si vos no cuidás los pelos que vos seguís teniendo, se te van a quedar los pelos de implante y se te van a seguir cayendo los otros pelos y vas a volver a necesitar otro implante. ¿Por qué necesitas levantar la ceja? Por la marcación del músculo frontal, ¿sí? Es como que se forma un pequeño ángulo en donde nosotros tenemos que respetar. Si de por ahí se pone pelos sobre el músculo frontal, ahora mismo, porque es una persona joven, no se va a notar. Claro. Pero a medida que pasan los años, ¿qué es lo que pasa? Que vos gesticulás, almorzás algo, los músculos del rostro se mueven y los pelitos hacen un movimiento para arriba, perdón. Doctora, ¿y vos pones botox también? No, yo solamente hago medicina capilar, solamente tratamiento de ¿Y alopecia. el botox puede ser contraproducente? No. Generalmente el botox depende mucho de qué momento te pongas, pero es más así como profiláctico para poder evitar esas líneas de expresión demasiado importantes, pero tampoco es que te plancha la cara. Dos cositas, doctora, que sería un poco más el viejazo. La gente que anteriormente, varones, obviamente, tenían la parte ya, de la parte alta pelada, como decíamos, la planta alta, ¿verdad? Y con el que hacían, dejaban crecer el cabello, como había cabellos a los costados, entonces alargaban y hacían el famoso cruce, ¿verdad? De lado a lado. Es un clásico. Un clásico. Y eso es una pregunta, ¿verdad? Obviamente hay un efecto en el autoestima de la persona. Y lo otro, se usan todavía pelucas, los varones usan pelucas. Sí. Sí, hay muchos casos realmente. Las prótesis que ahora, o sea, las pelucas anteriores, vamos a decir que ahora ya se le llama prótesis,
Son como pequeños colgajos que se hacen como un pelo natural relativamente, o sea, es un pelo artificial, pero en realidad se coloca por una tela y eso se pega por el cuero cabelludo. Pero generalmente trae mucho tipo de infecciones porque es como que todo el tiempo estamos sudando, estamos teniendo como ciertas orientaciones que dan a ese periodo donde realmente el cuero cabelludo de por sí produce mucho sebo. Entonces, no es bueno tampoco usar una prótesis de cobertura en sí, ¿sí? La idea siempre es tener en cuenta que los pelos que vos seguís teniendo son pelos que son oro para nosotros para la hora de hacer un implante, por ejemplo. Bueno, la doctora Belén Díaz tuvo la gentileza, o tiene la gentileza de venir a compartir con Yanduti esta mañana. Estamos hablando de esto que ella dice, ser experta en medicina capilar, y tiene que ver con hombres y mujeres. Ya tenés regalo del casamiento, Carlos. Tenés mi regalo del casamiento. Y tiene que ver incluso con la edad, o sea que no es, vos siendo joven puedes tener, porque es un problema, ¿verdad? Es un problema, es un sí, problema. Es una patología también, solamente que no es una patología sufriente en sí. Acá en medicina privado, Carlos, que no todos los pacientes, o sea, no todas las personas pueden, o sea, no a todas las personas le viene bien este tipo de operaciones. Y depende, si no mantenés, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo que te dije, si hacemos un implante y vos no cuidas los pelos que vos seguías teniendo, se te quedan los pelos de implante y vas a seguir teniendo una caída de cabello, ¿verdad? Entonces, no vas a notar nunca el resultado importante del implante en sí, ¿sí? Es mantener la cantidad de pelos que vos seguís teniendo y hacerte el implante. Gracias por venir a visitarnos, doctora. Gracias. Un placer. La doctora Belén Díaz con nosotros esta mañana. Vamos a hacer la pausa. Linda mañana ya de domingo, sol pleno. Hermoso. Está el ministro, ya están los estudios de Ñandutí, en la nueva Ñandutí, el ministro de Justicia, Ángel Ramón Marchini. Si yo te pregunto quién es el mejor ministro hoy del gabinete de Santiago Peña. Ángel Ramón Marchini. Y le acompaña mi amigo Oscar Ayala Bogarín. Yeah. Y te voy a contar algo, se va a enojar él conmigo. Es el único que jugó en el Defensor del Chaco con motoca. ¿Vos sabés lo que es motoca? El calzado. No, ya no conoce. Pero vos conoces. Yo sí. Va ese pico de jugada en el Defensor del Chaco, tenía una oportunidad Motoca. y llevó un motoca, tenía bolsillito, tenía monedas. ¿Cómo es motoca? Y en una botita. Pero hace, te había hablando 20 años atrás por ahí, ¿verdad? No más, inclusive. No valía la pena contar. No hacía falta no contar. No, pero es linda, es que vos estás en un libro. ¿O qué? Para manera previa de Copa Libertadores, sí, señor. Y había un partido de periodistas, comunicadores, y él no desaprovechó esa oportunidad. Buena nuestra profesión, Generosa. Hacemos la pausa. Linda mañana a estas horas en la capital del país, por fin a sol pleno, sol radiante en Asunción, en el área metropolitana. Esto va a ser una característica en estos días, pero parece que va a durar hoy, mañana, el martes y el miércoles. Ya tendremos otra vez alguna precipitación, alguna tormenta eléctrica. Bueno, estamos en pleno otoño. Agradable temperatura. Volvemos en un ratito. Nuestro invitado en el próximo capítulo, el señor Ángel Ramón Marchini, ministro de Justicia de nuestro país. Estás escuchando ZP14, Radio Ñandutí, 1020M. Desde sus nuevos estudios centrales, en Avenida Eusebio Ayala, casi RI6 Boguerón. Cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la gran cabina. La realidad del país. Cada tarde en la nueva Ñandutí. Donde hablan todos y se habla de todo. La gran cabina con Carlos Báez, Francesco Fiori, Cae Duarte, Sebastián Villarejo. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. Prepárate para la mejor dosis de información y análisis. De lunes a viernes de 8 a 10:20, Palo Rubín, Juan Troche y Majo Peralta, en una mañana llena de perspectivas y voces diversas. No te pierdas ni un segundo de Zona Franca. Tu fuente confiable de noticias, entrevistas y debate. Zona Franca. En la nueva Ñandutí 1020 AM. Prepárate para las noticias más candentes. Llega en el horno,
Álvaro Mora, Ricky Angelete y Pato Bango, con todas las noticias desde otro ángulo y con un punto de vista diferente. Toda la información que necesitas en la mitad del día, de lunes a viernes, de 13 a 16 horas, en El Horno, por la nueva Ñandutí 1020 AM. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Chochi Obando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad de la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. De 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí 1020 AM. Por la nueva Ñandutí 1020 AM. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Cody. Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Ñandutí 1020 AM. Ñandutí TV y multiplataforma. Chao. Desde la trinchera más resistente del periodismo. En las coordenadas 1020, Clary Arias y Gustavo Velázquez lanzan bombas de noticias, entrevistas y opiniones en la nueva Ñandutí 1020 AM. No hay refugio de corrupción que resista sus incisivos análisis. 10:20 tiran bombas, de lunes a viernes de 10:20 a 13 horas. A 13 horas. El noticiero central es mucho más que un programa. Es el pulso de la actualidad latiendo en la nueva Ñandutí 1020 AM. Conduce Hugo Rubín, Gloria Rubín, Roxy Jiménez y Marcelo Martín Oruel. Noticiero Central, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. De 18 a 20 horas. 120 minutos con toda la información que acontece en nuestro país, la región y el mundo. De lunes a viernes de 21 a 23, sumergite en el vibrante universo de Tiempo Libre. El programa de Santi Montes, 2 horas llenas de emoción y entretenimiento. Santi Montes, acompaña tus noches con la mezcla perfecta de contenido intrigante y buen humor. Tiempo Libre, en la nueva Ñandutí 1020 AM. En la nueva Ñandutí 1020 AM. En la última hora del día de hoy y en las 2 primeras de mañana, la nueva Radio Ñandutí te sigue informando. Matías Casolas es el protagonista de tu compañía, donde podés comunicarte con nosotros dejando tu opinión.
mañana de domingo con cielo despejado en la capital de la República, en la ciudad de Asunción. 13 grados la temperatura ambiente, 11 grados la sensación térmica. Soplan vientos del sector suroeste a 13 kilómetros por hora. Estamos en la gran cabina, una propuesta de todas las tardes de Ñandutí, desde las 4 de la tarde hasta casi las 18, y una propuesta de cada sábado de 6 a casi 9 de la mañana, y de los domingos también de 6 a casi 9 de la mañana. Tiene la gentileza de acompañarnos siempre un señor como Boejara David Galeano, con un compañerazo como Francesco Fiorio. Nosotros somos compañeros todos los días, Francesco. Sí, señor. Y no es fácil lo tuyo, ¿eh? Sí. Ayer me dijo Lara, porque yo no le veo a Lara desde la semana pasada. Pucha, me dijo... Y estuvimos juntos en la Encarnación, vinimos y seguimos. Lo que te pasa vos con Carlos Báez está más que conmigo, me dijo. Entonces, y va a ser así. Sí. Y estamos, estoy muy contento. Estamos muy bien, ¿verdad? Estoy muy feliz. Si recién dijiste que mi ministro Barcini es mejor del gabinete, espero que tenga también alguna gentileza conmigo en algún momento. Bueno, para hoy la temperatura máxima entre 17 y 18 grados. Estamos en pleno otoño, está fresquito. Mañana tempranito comienza franja roja acá en nosotros, a las 5 con José Fernando Casañas Levy, con Claudia Aguilera, con Chocho Bando. Y para mañana 10 grados, Francesco, la mínima. Está lindo. Pero después sube un poquitito, pero hay lluvia para el miércoles, según la Dirección de Meteorología. Bueno, Ángel Ramón Barcini, ministro de Justicia, qué gusto que aceptaste la invitación, que hayas aceptado esta invitación, porque siempre es importante escuchar a la gente que está en cargos importantes. Buen día, gracias, ministro. Hola, Carlos, David, Francesco, muy contento de estar en esta radio y te digo una cosa, me quedé impresionado lo que han hecho de Radio Ñandutí, la radio icónica de la defensa de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, en la persona del querido Humberto, que de arriba estará mirando esto y estará realmente feliz de ver lo que se ha convertido en Ñandutí. Así que para Pocho Carlos Espínola, mi gran amigo, muchas felicitaciones. Estoy feliz de estar con ustedes, Carlos. Gracias, muchas gracias. Nosotros solemos decir siempre, Ángel, porque particularmente es la primera vez en mi carrera de comunicación que trabajo en Ñandutí. Y la historia está hecha. Alberto hizo la historia. Ahora, ¿cómo hacemos el futuro de esta historia? Y mantenerla es un compromiso enorme, claro. Es un compromiso enorme, pero al final es la gente la que elige, es la gente que tiene a su cargo decir me quedo acá o me voy de acá, vengo acá o no estoy acá. Y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de, con el máximo respeto, de contar lo que pasa en un país tan agitado, tan convulsionado, donde se duda de todo, se desconfía de todo, y es tan fácil descalificar hoy por hoy a la gente, sin argumentos, sin elementos muchas veces, no solamente al que está en plan de gobierno o en función de gobierno, a cualquier persona. Yo siempre le digo, las redes sociales son muy importantes, pero al final siempre, y esto con todo respeto, una sugerencia al televidente, al oyente, siempre anda a un medio de comunicación para certificar esa información. Ahí posiblemente puede que exista un margen de error, pero no va a superar el 2 o 3%. Siempre la precisa van a tener los medios de comunicación y no alguien que agarra una red social y hace y pone lo que quiere sin ninguna responsabilidad. Pero eso es un capítulo aparte. Gracias por venir. Muy lindo los estudios de Ñandutí. Muy lindo el edificio de Ñandutí. Estamos en Eusebio Ayala y RIC Boquerón, casi frente a la Secretaría Nacional de Deportes, y hoy está con nosotros el ministro Barcini. Alguna vez le dije en una entrevista telefónica ya en Ñandutí a Ángel Ramón Barcini, mira que en un momento estaba siendo el peor ministro de Santiago Peña y te convertiste por gestión en el mejor ministro, y hoy es difícil competir en el gabinete, digo, porque cada uno tiene lo suyo y tiene su drama y su problema, porque esto, ministro, no es de ayer ni de antes de ayer. El sistema penitenciario está en crisis, pero desde hace años. Evidentemente, Carlos, la confianza del presidente de la República fue fundamental, y la bajada de línea del presidente de la República. Él cuando me convoca y me ofrece el cargo, yo le dije, presidente, ¿qué va a ocurrir si en el proceso tengo 20 fugados en Tacumbú, 5 muertos en El Cerezo, 3 muertos en Emboscada, una fuga e incendio en Pedro Juan? Y me dice el presidente, bueno, espero que no ocurra, pero tenés mi absoluto respaldo porque confío en vos, en tu experiencia como conocedor del derecho. Y fue una lucha muy dura porque el ataque
pareciera ser fundado en su momento. Nosotros no podíamos hablar mucho de lo que estábamos preparando. Yo como ministro de Justicia del Paraguay no podía pasar el segundo portón de Tacumbú, el segundo. Entrar y hasta ahí puedo llegar. El segundo portón ya tenía que pedir esta autorización al señor Javier Rotella. Así que imagínense, y eso tenía cooptado toda el barrio de Tacumbú. 8 de las 18 cárceles manejadas por él, gente que estaba dispuesta a morir, y la venta del crack, de la cocaína. Para ser miembro del clan Rotella uno tenía que ir a pasar una prueba de ir a asesinar a fulano, a sultano, y hacerse líder en el barrio. O sea, una situación complicada, una situación que podía costarle el cargo, que me echen a mí, es lo de menos, me hacían un favor probablemente, pero podía costarle el cargo al presidente de la República con 300, 500 muertos, que podía haber fácilmente si la operación Veneratio no se hizo como se tenía que hacer. Y acá hay que destacar algo importante, Carlos. Esa operación se hizo por la decisión del presidente de la República y por la valentía de nuestras Fuerzas Armadas de la Nación y las fuerzas policiales. Nosotros apenas fuimos los que preparamos el plan y ejecutamos, pero los que estuvieron recibidos en una lluvia de proyectiles, y dejamos que gasten el 80-90% antes de tirar nosotros un solo tiro, un solo disparo, fueron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Así que mi reconocimiento en el nombre de Martín Mendoza, un lince que cayó, lastimosamente en un momento se le cae el casco y ahí aprovechan para darle un hachazo en la cabeza. Hubo un daño colateral relativamente pequeño, ¿verdad?, para las fuerzas del Estado, 10 muertos de parte del clan Rotella, pero podrían haber sido fácilmente 50 o 100, sin ningún problema. Si es gente financiada por él, drogada por él, y que son una especie de zombies que andaban por la penitenciaría esperando la instrucción de este criminal. Ministro, para poner en contexto nomás, escuchen lo que acaba de decir el ministro de Justicia. Podía entrar hasta el primer portón. Otros ministros de Justicia dijeron, señores, ese pabellón es intocable, el pabellón donde estaba Javier Rotella. Y vos decís, ¿cómo va a decir el ministro de Justicia? Si, quiere decir que entonces vos no tenés la administración de Tacumbú, ¿verdad? Es admitir que no tenés. Entonces, y dijo un ministro, dijo otro ministro, dijo otra gente, acá no se puede entrar y no se puede controlar. Entonces ya vos no sabés lo que podría haber en ese pabellón. No sabían lo que había, o lo que podían tener ellos. Sabíamos, porque tenemos un servicio de inteligencia en el Ministerio de Justicia muy interesante, y con una especie de estrategia durante 4 meses fuimos pergeñando dónde estaba la ubicación de las armas con que ellos contaban, y cuál era el plan si ingresábamos, cuál era la forma que ellos se iban a defender. En primer lugar, siempre la primera estrategia es encender, prender en la penitenciaría. Sabíamos eso, sabíamos también que iban a tener secuestrado a funcionarios penitenciarios, probablemente también mujeres y niños que en forma inconcebible casi vivían en la penitenciaría. O sea, el riesgo era, Carlos, muy alto, pero teníamos un servicio de información, no sabíamos la cantidad que tenían. Sabíamos que tenían armas, que tenían inclusive granadas, que tenían combustible, que prepararon, porque cuando yo llegué fui, yo creo que el único ministro que nunca fui a negociar con Rotella, nunca. Si bien es cierto, tuvimos algunos tira y aflojes para ir llegando al día que teníamos que hacerlo, pero personalmente yo nunca negocié con él, nada. El ministro, la autoridad, el Estado paraguayo no puede negociar con criminales, en ningún caso. Entonces eso era muy difícil de entender por un sector de la prensa que nos criticaba, y qué están haciendo, no pasa nada, está manejado.
Y nosotros no podíamos contestar porque era de altísimo riesgo, David y Francesco, que se filtre la información, era lo más sensible. Entonces preparamos y cuando el presidente de la República, Santiago Peña, nos dice, vamos adelante, se filtró la información a las 7 de la tarde del día anterior y ahí empezó un reguero de pólvora, que gracias a Dios, con auxilio de la ANDE, auxilio de las telefonías, auxilio de ESAT, cortamos todos los servicios y prácticamente lo pusimos aislados para que ellos no puedan comunicar lo que ocurría y va a ocurrir adentro. Pero o sea que con el exterior no, por más que esté prohibido la telefónica, todo lo que sea, ellos siempre estuvieron, ¿verdad? Entonces se dice ese corte, no había, ya empezaron a afectarle con el agua, con la energía y con la comunicación. Sí, eso fue clave, porque eso impedía que con nuestra acción ellos puedan comunicarse a las otras penitenciarías donde tenían sus cabezas de clanes y pueda tener una eclosión en la mayoría de las penitenciarías del Paraguay. Se intentó en Misiones, se intentó en Ciudad del Este, pero fue controlado porque estábamos obviamente alertas. Ahora, ministro, ¿por qué? O sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que mencionáis, y de hecho yo creo que hay que felicitar al gobierno por el operativo Veneratio. Es un operativo histórico y por sobre todo, siempre lo decimos con Carlos, como dejar con el equipo, de que acá se animaron a hacerlo, porque hace rato decimos que tenemos que hacerlo, pero nadie quería pagar el precio de hacerlo porque era algo muy riesgoso. Por eso yo valoro demasiado y felicito públicamente al gobierno. No obstante, sí quiero decir de que todavía hay mucho que desear en el ámbito, ¿verdad? Por eso quiero preguntarte, ¿por qué es lo que nos cuesta tanto este ámbito, ministro? Y quiero poner el ejemplo que vos siempre lo mencionás, ¿verdad? Que es el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador. El ejemplo de El Salvador probablemente fue un proceso, sí, pero un proceso muy corto, ¿verdad? Duró meses y en un corto plazo, hablamos de meses, de ser el país más conflictivo del mundo, probablemente uno de los países más violentos del mundo, ahora el país más seguro de la región. ¿Por qué en Paraguay no podemos tener ese shock en contra del crimen organizado? Recuerdo que Bukele hasta llegó a atropellar el Congreso de tan apurado que estaba, se le trató de dictador, pero hoy los resultados son categóricos. Extraordinarios. ¿Por qué nos cuesta tanto el proceso y por sobre todas las cosas, por qué nuestro proceso es tan largo? Bueno, en primer lugar hay que entender lo siguiente. Bukele, que tiene mi absoluta admiración por lo que hizo en El Salvador, que se convirtió, como bien lo decía, hoy en el país más seguro de Centroamérica, después de estar manejado por pandillas que manejaban... Sí, de todo. Bueno, él tuvo un proceso político muy diferente al nuestro. Nosotros, si bien es cierto, tenemos mayoría en ambas cámaras del Congreso, sin embargo, nuestra propia Constitución nos pone algunos límites que no podemos, a pesar que queremos hacerlo, no podemos. Porque los derechos humanos, los organismos internacionales, Naciones Unidas, y entonces dentro de ese marco jurídico dentro del cual debemos movernos, yo soy abogado, no puedo salir de eso, tenemos que respetar los procesos. Fíjense lo que hicimos con los clanes de Comando Vermelho, PCC. Eso también tuvo una repercusión muy importante porque las cabezas que sacamos de nuestras cárceles y que le enviamos con 30 y 40 años de condena en el Brasil, estas personas estaban operando desde nuestros centros penitenciarios para seguir delinquiendo y nosotros le dábamos comida, atención médica, seguridad y ellos seguían operando en el tráfico de droga, principalmente. PCC y Comando Vermelho, PCC maneja San Paulo en gran medida y Comando Vermelho Río de Janeiro, las maras y la parte de los cerros. Pero un trabajo con el ministro de Justicia, Flavio Dino, que es mi amigo personal, pudimos preparar también durante 4 meses, porque resulta ser que estaba Oscar o Carlos o David estaba en la cárcel, pero al final no era Oscar ni Carlos ni David, era Ángel. O sea, la identidad falsa hacía de que estas personas ni siquiera sabíamos cuál era el perfil del mismo, cometió un delito en Paraguay, pero se escudaba ante su identidad falsa.
Y tuvimos que hacer un trabajo supuestamente médico, como una cuestión de estrategia para quitarle el ADN. Enviamos eso a la Policía Federal de Brasil. Hicimos listado de nuestros pasajeros que iban a ir a Brasil y pudimos identificarlos. Preparamos la acción con la Policía Federal brasilera porque ellos son mucho más organizados, mucho más peligrosos, mucho más poderosos financiera y económica. Hay una serie en Netflix que se llama El ADN del delito. Sí, yo les invito a que vean eso. La Ciudad del Este. Sí, bueno, eso es una ficción supuestamente, ¿verdad? Bueno, la realidad vence a la ficción. Lo que ocurre en la realidad es tremendo y con lo que hicimos hasta ahora no crean ustedes, ni la ciudadanía que nos ve, de que esto está controlado. No. Está controlado, sí, el 100% de las cárceles, el Estado paraguayo está presente. Pero sigue el tema de la comisión de delitos adentro. Tuvimos hace 3 semanas en Pedro Juan Caballero una lucha entre Rotella, el clan Rotella y el PCC. ¿Pero por qué? No es porque yo no le quiero a Carlos y Carlos no le quiera a Ángel. No, el negocio que mueve miles de millones de guaraníes al mes. Ese es el tema. Entonces, como es un gran negocio, quieren, cuando se les quita la cabeza, se produce el efecto globo, apretada acá y salta al otro lado. Esto no está controlado todavía, pero estamos en camino. Estamos haciendo, hay ciertas informaciones que yo no puedo dar por la confidencialidad, pero hay otros eventos importantes que vamos a realizar en corto tiempo. ¿De qué se viene? Bojara. Ministro, una cuestión para mí importante, que la llegada del ministro al cargo es uno de esos casos así excepcionales, porque él tiene una trayectoria de muchísimos años en el ámbito de lo que hace el tema de la justicia. 15 años. Sí, y cuando era fiscal, después juez, toda una vida dedicada al tema, ¿verdad? Y particularmente yo reconozco, siempre fue una persona recta. Llega al cargo y una de las cosas que a mí me llama la atención es que se intentó hacer una especie de ablandamiento con él para mandarlo afuera. Era como que era un candidato que llega al cargo no muy deseado por ciertos sectores al margen de la ley. ¿Querés saber por qué, David? ¿Por qué? Te voy a contar. Vamos a ver. El Ministerio de Justicia, lastimosamente, y lo digo con mucho dolor, siendo un ministerio tan importante, había que mirar a otro lado y llamar vos a tu director. ¿Qué tal, director, que no hay por ahí? Todo bien, ministro, acá no hay ningún problema. Eso quiere decir todo mal. Entonces se recibía 100 a 120 mil dólares por mes, miraba a otro lado y está todo bien y sigue manejando los clanes criminales toda la penitenciaría del Paraguay. Cuando llega una persona que no es corrupta, porque a mí no hay precio en mi vida que me pudieran comprar, no sé, alguna vez a lo mejor alguien encontrará el precio, no tengo miedo, pues creo profundamente en Dios y nadie muere en la víspera, mi querido David. Hay que hacer lo que hay que hacer y por tu hijo, por tu nieto, por el tuyo, Carlos, por el mío, este país no podía seguir en esas condiciones. Porque lo que ocurre en las cárceles tiene directa implicancia de la inseguridad que vive la República. Ahí se preparan todos los asaltos, sicariatos, caja de robo de estas cajas de... La distribución de cocaína. La distribución de cocaína, la venta de crack. 91.000 jóvenes de la edad entre 15 y 18 años tenemos hoy. Destruyendo familias. Destruyen la familia, destruyen nuestro país tan lindo, tan hermoso. Entonces, el presidente, yo no quiero magnificar el hecho, pero sí destaco que Santiago Peña, en su juventud y en su interés de realmente enfrentar esta situación, nos dijo: Ángel, vamos a enfrentar y vencer al crimen, porque yo no puedo creer que el crimen organizado, nacional y transnacional, sea más importante o más poderoso que el Estado paraguayo. ¿Sabes qué, ministro? Y esto hay que decirlo. El gobierno tiene muchos problemas. El gobierno tiene muchos líos. Sí. El presidente de la República recibe cuestionamientos y críticas permanentemente. Pero lo que se hizo con Tacumbú no lo hizo nadie. No hizo ningún otro ministro, no hizo ningún otro gobierno.
Eso le hace marcar la diferencia. Y ahora con cierto optimismo estamos siguiendo atentamente lo que decís, porque decir, miren, no les voy a contar de qué se trata, pero estamos mirando otros eventos porque nosotros sabemos cómo funciona el sistema penitenciario, que más que menos sabe y conoce. Por eso si hacemos números, ministro, hoy por ejemplo, el sistema penitenciario en Paraguay, ¿cuántas personas privadas de libertad tiene? Arriba de 18.000 personas hoy. 18.000. E ingresan, te doy este dato, Carlito, ingresan un promedio de 100 a 130 personas por semana. Salen en libertad 20 a 30 personas por semana. Hacer la proyección. 5 veces. Vamos a estar construyendo cárceles cada 2 años. El Estado paraguayo no tiene ni el dinero, ni la solución de la persecución del delito penal es la punición, de ninguna manera. Hay un sector de los 18.100 que somos hoy, que puede un alto porcentaje reinsertarse a la sociedad. Por eso hay otro logro muy importante. Sí, pero quiero pasar después de eso porque es un tema que sí o sí, bueno, nos preguntábamos el otro día cuando se hablaba de reinserción, y vamos a hablar específicamente de Mingaguazú. Pero quiero decir esto, si hay 18.000 personas privadas de su libertad, ¿la capacidad de cuánto es? En total, o sea, en total nosotros tenemos más o menos la capacidad total de los centros penitenciarios, estamos alrededor de 14.000, 13.000. 4.000 están colgados de algún, por utilizar un término, ¿verdad? Están colgados de alguna cárcel, están hacinados. O sea, hay 4.000, hay casi como una población que en diferentes casos, o sea que hay una superpoblación. Y son seres humanos, Carlos. Al final. Yo le pregunto a ustedes, y me pregunto yo mismo toda la noche y le pido perdón a Dios, porque no quiero ser juez, ya fui en su momento. ¿Quién no se equivoca en la vida, David? Francesco, Carlito. Todos cometemos errores. Ahora, hay algunos errores que son más graves porque violan la ley, pero no por eso esa gente que está presa no pueda tener la oportunidad, una segunda oportunidad de reinsertarse a su familia, a la sociedad. Entonces es una mezcla porque vos tenés ganas de pisotearle y aplastarle a los criminales que no tienen cura. Pero también por otro lado decir, bueno, y esta gente que está ahí viviendo... Que robó por hambre. O por hambre, o pues, tomó un trago y le mató a una persona en la calle, cruzó el semáforo, le mató a alguien, le pegó a su señora, en fin, diferentes tipos de delitos. El 60% de las mujeres privadas de libertad han sido víctimas de acoso o de violación o de algún exceso. Ministro, referente justamente a lo que mencionás, elevadísimo el porcentaje de personas privadas de libertad sin condena. Sin condena. En el ámbito de los jóvenes, el 90% de los jóvenes que tenemos ahora privados de libertad. ¿Por qué eso es, Francesco? No funciona el sistema judicial. Nos hemos reunido con la Corte Suprema de Justicia y con los señores magistrados y establecimos ahora como una suerte de sugerencia, pues al final el juez libre y soberano, yo no puedo sugerirle, pero lo que sí hicimos en la reunión con la Corte y con los magistrados es que el proceso penal sea lo más ágil posible y lo más seguro posible. Usemos la tecnología. Hoy día, ¿qué sentido tiene llevarle a Carlos Báez, que tiene que declarar en Encarnación, porque ahí cometió el delito y está preso acá en Tacumbú? Imagínense el riesgo que significa llevarlo y trasladarlo. El tiempo llega, ya no está el fiscal o no está el defensor, se suspende la audiencia. Entonces, esa ralentización de los procesos es lo que hace que hoy tengamos 70% sin condena y 30% con condena. Ahora, con una política del Estado paraguayo, que significa poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, estamos preparando el plan de la rapidez de los procesos penales para condenarlos o absolverlos, ¿verdad? Y meterle en el campo de la reinserción como una política del Estado paraguayo. Fíjense otro detalle. El 70% de la gente que está privada de libertad ha tenido un familiar preso también. O sea, es un condimento no menor, un detalle no menor, claro, víctima lo que vos dijiste, Francesco, de las circunstancias, de lo que le tocó vivir. Entonces para ellos es casi normal que el hijo del padre que estuvo preso también esté preso. Ahora 70%, ¿eh?
No, muchísimo. Ministro, una última consulta a mi parte, porque sé que Carlos quiere tocar el tema Minga Guazú. Sí. Pero quiero volver nomás a tu primera respuesta sobre cuando te consultamos el tema del operativo Veneratio. Sí, sí. Vos viste, ministro, la repercusión que hubo en la ciudadanía tremendamente positiva, ¿verdad? Una ciudadanía cansada. Podría que Armando Javier Rotella maneje el 50% del tráfico del Chepi de una prisión. Es una cosa de locos. Y fue un golazo el que metiste. Me preocupó nomás lo que mencionaste, ministro, el tema de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y eso, porque esa es una realidad. A nivel internacional se está debatiendo mucho sobre las políticas públicas dentro de las penitenciarías y generalmente las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras ONGs se dedican a trancar las políticas en contra del crimen organizado y lamentablemente hay que hablar así. Por eso quiero consultarte, ministro, ¿hasta qué punto vamos a tener en cuenta las recomendaciones de una Amnistía Internacional, teniendo en cuenta que las recetas suyas fracasaron en absolutamente todos los países donde se aplicaron? Y por otro lado, los gobiernos que de alguna manera dan la espalda a estas indicaciones son los gobiernos que lamentablemente tienen éxito. Y digo lamentablemente porque sería bueno llegar a las recomendaciones de los derechos humanos, pero no se soluciona así. ¿Hasta qué punto se va a tener en cuenta ese punto y no priorizar lo que la ciudadanía pide, que es acabar con el crimen? Bueno, yo les cuento casi una infidencia lo que voy a decir. Yo le he recibido en mi despacho a todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales donde han venido a tratar de presionar, de gestionar acciones que no corresponden porque la alta peligrosidad de la gente a la que ellos reclamaban derechos humanos. Yo les decía, miren señores, yo soy hombre de derecho, respetuoso de los plazos procesales, del derecho humano, de los derechos garantizados, la presunción de inocencia que está en nuestra propia Constitución. Y los derechos humanos de esta gente están garantizados. Ahora, para mí, Ángel Ramón Barchini, es mucho más importante el derecho humano de una familia que perdió a su hijo, a su hija, que ha sido víctima de un delito por culpa de estos criminales, y yo voy a defender primero los derechos humanos de la gente decente en mi país. Y con eso se quedan un poco sin sustento, y si bien no les gusta mucho lo que les digo, pero yo me planto. Le digo, vayan ustedes a reclamar en los foros internacionales, yo sé lo que estoy haciendo porque es el futuro de mi hijo y de mi nieto, y del pueblo paraguayo que merece vivir en un país mucho más seguro del que hoy tenemos. Fueron a Minga Guazú, fin de semana, creo que fue el viernes, ¿verdad? Estuvimos el viernes. En Minga Guazú, ¿se habilita un nuevo penal? Está habilitado y te quiero contar con mucho orgullo. Estamos viendo imágenes inclusive. Sí, es un hotel 5 estrellas en comparación a lo que hoy tenemos. Una maravilla. Esto ya se empezó a construir en el otro gobierno. Esto fue preparado cuando Horacio Cartes, mi gran presidente, mi querido Partido Colorado, era el presidente de la República, se expresó todo el proceso, inclusive creo que llegaron a licitar, en su momento terminó y lo ejecutó el siguiente gobierno. Como tiene que ser, esto es la política de Estado. Claro. Bueno, estos 125 nuevos funcionarios que están ahí, que lo están viendo, esa es la lavandería, fueron preparados con meses de preparación en el Centro de Especialización del Ministerio de Justicia y posteriormente 7 semanas en el cuartel de Paraguarí de las Fuerzas Armadas de la Nación, que agradezco mucho al señor comandante jefe y al ministro de Defensa que nos dio toda esa estructura. Son gente con otra mentalidad, con otra preparación, con otro salario, con otra tecnología, con otro equipamiento, armas, en fin, todo como tiene que ser. Esta es la parte médica la que estamos viendo ahí. Ahí está el doctor Ordicora, el coronel. Pero como decía, un hotel 5 estrellas. ¿Perdón? Es un hotel, digo. Es una maravilla. Es una comparación con lo que se tiene. Con lo que se tiene, así mismo. Yo estoy orgulloso y bueno, ahí van a estar por primera vez, Carlos, en la historia del Paraguay, de 1811 a hoy, 2024, se va a cumplir el principio que las personas condenadas van a estar separadas de las personas procesadas. Y las personas condenadas que ingresan al penal inmediatamente a trabajar. Firmamos un convenio con el gobernador Landy Torres, un gran amigo. Van a producir todas las escuelas nacionales que están en el departamento de Alto Paraná,
los muebles para el colegio se van a hacer en las cárceles. En la cárcel. Los condenados ya van a tener una tarea. Al llegar ya tienen un trabajo. ¿Y qué pasa con los procesados? Los procesados siguen, tenemos que acelerar los procesos para meterle también en el campo de la reinserción. Los procesados van a seguir siendo asistidos por el Ministerio de Justicia para que sus procesos terminen a la brevedad, y si son inocentes, pues que salgan de la cárcel. Si son inocentes, sí. Y si salen, sí. ¿Qué programa hay? ¿Qué es lo que? Porque se anunció el otro día cuando iban ustedes a Mingaguazú, sí, que hay una especie de programa o un plan de reinserción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, la asistencia psicológica de esta gente y de su familia, porque le estamos haciendo un seguimiento. Fíjense este detalle: la persona que va a salir en libertad y que no tiene condiciones ni intelectuales ni laborales, igual que vos, Carlos, te vayas con un currículum de ¿cómo que se llama esta empresa que te da cuando querés un crédito? Inforcom, y te va al banco, andás con una poche pílola y pedirle, y tenés 20 antecedentes, no te van a dar. No. Bueno, lo mismo ocurre con las personas que han estado presos. Ven el portuario y dice, ha estado preso, nadie le quiere contratar. Entonces hay un problema de carácter social en ese aditamento de que ha sido condenado y ha estado preso. Esa es una realidad. Es una realidad. Entonces nosotros, como Estado paraguayo, el gobierno del Paraguay tiene que hacer un seguimiento para tratar de que el sector privado asuma ese individuo, esa persona, esa mujer, hombre, y pueda darle una segunda oportunidad y tengan una inscripción de carácter fiscal a la persona que contrata a un expresidiario, al igual que los intendentes, al igual que los gobernadores. Crear una estrategia para que esa gente al salir no vuelva a ocurrir lo que ocurre hoy, que en 60 días está nuevamente dentro de la penitenciaria. Que se ha aceptado, es difícil, ministro. Vamos a hacerlo. Claro que es difícil, no estamos... Pues primero que ese estuvo en la cárcel, Jimmy James ya dice, ese estuvo en la cárcel, ojo con eso, porque ese no entender que se... Pero hay personas que salen bien de la cárcel, Carlos. Yo tengo un amigo específicamente que estuvo 3 años preso por un error que tuvo con drogas, consumo y venta de drogas, y salió súper bien. Se recibió de la facultad el mes pasado. Hay muy bella gente en los centros penitenciarios, aunque la ciudadanía no pueda creer. Hay gente convertida al cristianismo, hay gente profesional, hay gente que la ayuda a estudiar a la gente que no sabe escribir ni leer. El pabellón de esperanza espectacular. Hay mucha... Mira, si Dios está en tu acción, no hay quien nos pueda vencer, Carlos. Allí hay una cuestión importante, ministro, dentro de la gestión que está llevando adelante. Hay siempre un criterio de mirar una segunda oportunidad, porque está aquel que vino y cumplió el rol de ministro, ni fue, ni revisó nada, pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Pero acá, de hecho, hay así como un proceso, se nota en esto, ¿verdad? Una infraestructura digna, que como estábamos diciendo, independientemente al error, a la falta, al delito, al crimen que hayan cometido, son seres humanos, ¿verdad? Son seres humanos. Y como tal, dentro de la prisión, como corresponde, tienen que recibir un tratamiento que... Y merecen una segunda oportunidad. Por eso. Porque ahora, aquellos que son ya irredimibles y que van a volver a delinquir y que a eso dejen a mi cargo. Sí. Yo los tengo bien cuidaditos en el salón VIP ahí de la cárcel, 22 horas al día en una celda, aislado, filmado, controlado, sin posibilidad de tener un teléfono ni volver a tocar una piel humana. Así los tengo. Ahora ya están así. Ahora ya están así y necesito del Congreso que me apruebe la ley del pabellón de máxima seguridad. Allá en Mingaguazú también tengo un pabellón de máxima seguridad. Ahí los tengo bien controladitos. No van a volver a cometer un solo crimen. Pero lo de Mingaguazú es 1200 sitios más o menos. ¿Y hay una otra penitenciaría como para habilitar o no? Tenemos la penitenciaría de Martín Mendoza, que está en emboscada, que se llama Martín Mendoza justamente en homenaje al lince que entregó su vida. Y la otra, lote 2, que también está en fase de licitación por parte de Itaipú. Hacen el equipamiento, la tecnología, compra de armas, y en fin, estamos en ese proceso
Tenemos 350 nuevos funcionarios penitenciarios preparándose en este momento a punto de ir al cuartel, que son 7 semanas, ahí hacen servicio militar, defensa personal, tiro, estrategia de, se tiene una maqueta de la cárcel, cómo se ingresa, cómo se controla un motín, cómo se apaga un incendio, en fin. Que también esa es una cuestión importante, ¿verdad? No solamente el tema de los presidiarios, sino que en este caso la gente que en nombre del ministerio o los distintos penales tienen que trabajar allí. Y son gente, porque escuché que decían un centro de especialización, donde están ellos recibiendo la atención suficiente. Y lo otro allí, ministro, el tema de la paga para ellos, ¿sigue siendo la misma de siempre? No, ha mejorado. He hablado con el señor presidente de la República y ha comprendido el presidente Santiago Peña de que no podemos nosotros seguir pagando un salario miserable a gente que pone en riesgo su vida todos los días. Y estos funcionarios penitenciarios son los que, más allá de las estructuras de ingeniería civil que vos pongas, si el factor humano no funciona el sistema. Tenemos, a ver un poquitito, ¿qué hora es? Y 47, tenemos 8 minutos de programa, ministro, y te quiero preguntar esto. Señor. Yo creo que es urgente, y ojalá se pueda hacer en tu administración y en este gobierno, hay que sacar Buen Pastor de donde está, y si es posible hay que sacar Tacumbú también de donde está. ¿Eso es un sueño o una posibilidad o está muy lejos eso? Este año se va a cumplir la palabra inicial. El presidente de la República fue muy claro y contundente cuando me ordenó: Ángel, mudemos la Casa del Buen Pastor. Ya están preparados los preproyectos, 3 tenemos, de diferentes costos. Hay que entender que lastimosamente una penitenciaría cuesta entre 20 y 25 millones de dólares. Es mucho dinero. Tenemos otras necesidades de salud, de educación, de estructura vial, un montón de cosas. Entonces construir cárcel no es políticamente muy acertado, pero al final hace a la seguridad del país. Estamos preparando el proyecto. El miércoles regresa el señor presidente de la República. Yo le entrego los 3 proyectos. Él va a resolver al final cuál esa hermosa propiedad que tiene el Buen Pastor va a ser utilizada por el gobierno en una estructura importante que el presidente Santiago Peña quiere hacer en ese lugar. ¿Qué quiere hacer? Y construir shopping, edificio, oficina. Imagínate, Marica López y Chuferencha. Una locura. La zona más cara de Asunción está en las presas. No puede ser. Además, maltratadas, sin el tratamiento que necesitan en tema de recepción, sin trabajar, consumiendo drogas. ¿Y Tacumbú, ministro? Tacumbú, hay un proyecto también ya presentado al presidente que él debe resolverlo. Vamos a usar toda la primera parte de Tacumbú para nuestros futuros funcionarios penitenciarios, policías penitenciarios, y el tercer portón de atrás van a quedar solamente en ese lugar los imputados, los procesados, los que nos tienen condena. El presidente de la República en un momento pensó, y está obviamente en su decisión, cerrar Tacumbú. Esa es otra opción que está sobre la mesa, ¿verdad? Pero interina ahora lo que vamos a hacer es poner esa cárcel en condiciones para que sea nuestro centro de capacitación para los nuevos funcionarios penitenciarios, y la parte de atrás donde comandaba el crimen organizado van a estar solamente los procesados imputados. Esa es la idea. Después hay otro tema que yo creo que es muy importante mencionar. Hoy día el registro civil de las personas que está también a mi cargo ha cumplido un papel extraordinariamente importante, porque el problema es que ¿cuál es el derecho humano más importante que tiene una persona después del derecho a la vida? Sí. Es el derecho a la identidad. Hoy en más de 25 hospitales nacionales ya está el registro civil presente. Nace el hijo de Carlos y Olga y tiene su partida de nacimiento de forma inmediata y en su teléfono. Así que imagínense lo que eso significa. Ese es un tema también para hablar y desarrollar en algún momento cuando tengas tiempo también y tenga la gentileza de volver a visitarlo. Pues tengo que cerrar el programa. Sos ministro de Justicia. Sí, por ahora. Sí, yo estoy un poco más de regreso. Pero soy ministro de Justicia y te quiero plantear, porque hablamos mucho del crimen organizado y cómo le hace daño el crimen organizado a un país como el nuestro y le hace a cualquier país. Hace un poquitito, más de 2 años, le mataron a un fiscal paraguayo en Colombia. Sí. Y como ministro de Justicia,
si tenés que hacer un reclamo, ¿qué decir? Porque más allá de lo que puede hacer la Fiscalía o la Justicia colombiana, de lo que hizo, más allá de lo que puede hacer la Justicia o la Fiscalía paraguaya, ministro, es grave lo que pasó. Le mataron a un fiscal y pasaron 2 años y yo digo que él lo va a volver a vivir, es cierto, y todos sabemos eso, pero alguien tiene que saber quién hizo que se le mate. Mira, yo creo que según lo que yo he leído, lo que me he informado, pues yo lo conozco al padre de Pechi. Fue un gran amigo, magistrado, cuando yo era magistrado. El joven este era un fiscal excelente. No se puede permitir que lo maten así impunemente y no se llegue a los autores morales. Yo creo que obviamente es gente que está hoy siendo observada por la Fiscalía, tanto de Colombia como la de Paraguay, gente involucrada al narcotráfico, donde el fiscal Pechi hizo mucho daño, ustedes saben, y es la gente que le pasó la factura. Es la misma cosa que una acción que nosotros hayamos hecho contra un criminal, después te quieran dar la factura. Es así, ¿verdad? Lastimosamente esto lleva tiempo, Carlos, y cuando se quiere politizar, desgraciadamente, el tema, eso perjudica tremendamente a la investigación. Pero para el ministro de Justicia de Paraguay, claro, no tiene todos los elementos, pero tiene una sospecha. Sí. Que gente ligada al narcotráfico mató a Marcelo. 100%. ¿En Paraguay? En Paraguay. Gente ligada, gente ligada acá. Que ha muerto ya acá también, entre paréntesis. ¿A qué? Sí, gente empresario que han sido asesinados acá están involucrados en este tema. Así es. ¿Te puedo dar no puedo decir porque sería... No, pero yo pues ya estoy sacando Sí, así mismo, Carlitos. Gente ligada al narcotráfico mató a Pechi, incluso gente que murió antes. Que murió antes por víctima de sicariato. Este tema pues es sencillo, Carlitos, Francesco y David. Este tema, vos el día que reciba $1 del narcotraficante, hipotecaste tu vida, la de tu hijo, la de tu nieto. Eso es lo que pasa, mi querido Carlos. Y desgraciadamente cuando se quiere ensuciar el nombre de gente decente por cuestiones políticas, bueno, esa es una barbaridad. Eso no podemos permitir como Estado paraguayo. Pero y por eso que es importante que funcione la justicia en Colombia y que colabore la justicia del país para que no queden dudas. Claro. Mira, yo hablé con el fiscal general del Estado, que es un gran amigo de mi época, fuimos magistrados juntos. Se está poniendo un esfuerzo, vos no te haces idea, Carlos, impresionante para llegar al fondo de la cuestión. Obviamente no se puede anunciar, porque no le vamos a decir al bandido, che, estamos detrás tuyo. Eso, así que yo reivindico. Pero se va a saber. Se va a saber, sí señor. Ángel Ramón Barchini, un gusto. Gracias por venir a visitarnos esta mañana. Es un domingo, día de descanso probablemente, pero es importante siempre escuchar. Podemos cuestionar, criticar, aplaudir, pero es importante que nos cuentes lo que hacen y yo creo que hay que insistir en ese tema de la reinserción porque es así como que una tarea pendiente. Si no dicen nomás, ¿quién se va a reinsertar? ¿No? ¿Y cómo lo van a hacer? Y se tiene que hacer. Y hay gente que merece ser reinsertada. Lo vamos a hacer, Carlos. Yo le agradezco mucho la invitación. Un saludo especial a mi querida Olga. Muchas gracias. Y Francesco, David, contento de haber estado con ustedes. Les quiero decir una cosa para terminar. Esto tiene sus etapas. Estamos culminando la primera etapa. Después vendrán otros que seguirán con las acciones que correspondan, ¿verdad? Pero nunca más, mientras el presidente Santiago Peña esté en el gobierno, nunca más de las cárceles se va a manejar al Estado paraguayo. Ángel Ramón Barchini, digo bien con todas las letras, Francesco, profesor, en la gran cabina de Ñandutí esta mañana, ministro de Justicia. Y vamos a seguir atentamente. No, pero seguro, vos querés que en un minuto se resuelva todo. Acá mi opinión, todo tipo de preguntas positivas, todas positivas. No, pero si son negativas, esa es la que tenés que... Yo sabía que dije ayer en mi discurso, que le agradecía mucho a los medios que me apoyaron desde el inicio. Pero más le agradecía a la gente que me criticó al comienzo. Mucho te criticamos, ministro. ¿Por qué? Porque eso nos obligaba a no tener margen de error y de hacer lo que teníamos que hacer. Yo soy un patriota, yo amo mi país y al pueblo paraguayo, a mi hijo, a mi nieto que van a vivir y morir acá. Quiero un país mejor para ellos. En 8 meses de todo ya se dijo de este gobierno. Pero uno de los puntos resaltantes tiene que ver con el Penaleta Común, porque insisto con esto y la gente dice, ay, que tanto Martín. No, este gobierno hizo lo que nadie se animó a hacer en el Penaleta Común. Y hay otros elementos que estamos muy pendientes de cómo se van a ir desarrollando.
en beneficio del país, por supuesto, y en otros ámbitos. Acá, señor, tenemos que cerrar, sectores políticos me dicen, porque preguntarle al ministro Barcini si hay cierto un conflicto entre técnicos políticos en el gabinete. Eso es normal. ¿Y sabe qué te va a decir el ministro Barcini? Sí, estamos todos peleados. No va a decir eso. Pero están aceptando mucho que hay peleas. No hay pelea. Es normal. Hay espacios de poder que obviamente vendrán otros que harán mejor cosas que yo. Eso está seguro. 15 y 15. Hoy Sol América Cerro Porteño, señor. Todos somos cerros, ¿no? Sí, no. Ay, perdón. A Tacuarino le pudimos ganarse. Pero decirnos a nosotros que Ameliano no tiene hijos hace 4 años. Bueno, cerramos la gran cabina. En un ratito Aníbal Emery junto a Jesse Ruiz Díaz les acompañan hasta el mediodía, hasta casi el mediodía. Disfruten de este domingo si pueden. En familia, mucho mejor. Un gusto. Estuvo el ministro Barcini, tuvimos otros invitados más temprano. Gracias, querido Francesco. Igualmente, que pase bien. Muejana. Aguillé. está Añande Yara. Soy a ese tío Ñemiti. Ñemiti Jara. El día del agricultor, pues hoy. Sí, Está Ñande Yara, Andero Bazá. Ñande Yara, Andero Bazá, bendecido, Arateí. Chao, Gresito. Gracias. Bueno, nos vamos. Chao. Dentro de la gran cabina cualquier cosa puede ocurrir. Nos mantenemos al tanto de todo. Buscamos a todos. Entrevistamos a todos. Esto ha sido La Gran Cabina por la Nueva Ñandutí, 1020 AM. La Gran Cabina fue presentada